24 tarde. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tras el tenis de Copa Davis, junto a todo nuestro equipo listos para revisar las noticias. Así es, y comenzamos con lo que ocurrió en el Congreso. Tras 12 horas de negociaciones, gobierno y oposición lograron un nuevo acuerdo en el marco de entendimiento social. Claro, en términos generales se acordó un aumento progresivo de la pensión básica solidaria, además de una rebaja en la tarifa del transporte público para personas de la tercera edad, así como acceso a medicamentos a través de la Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAST. Vamos con Kevin Felgueras, que nos tiene más detalles desde el Congreso. Kevin, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una jornada histórica fue la que se vivió ayer. Fueron 2 días de negociaciones en la jornada de ayer, más de 12 horas para lograr ese acuerdo. Durante esta jornada se estuvo hablando mucho acá en el Congreso Nacional de este acuerdo, pero partamos de inmediato con las imágenes de lo que ocurrió hace solo minutos en las afueras del Congreso Nacional. Las manifestaciones de un grupo de cerca de 300 personas que llegaron pacíficamente primero y bajando incluso algunos de los cerros para manifestarse pidiendo y exigiendo una asamblea constituyente. Vimos banderas de la ANEF, también de la CUT, que se manifestaban pacíficamente fuera del Congreso Nacional. Estuvieron en ese sector cerca de 40 minutos. De hecho, las calles aledañas al Congreso Nacional fueron cortadas por carabineros previamente a esta manifestación que estaba convocada ya por redes sociales en la jornada de ayer. Sin embargo, se produjeron algunos incidentes luego que un grupo de cerca de 15 jóvenes intentara sacar las rejas perimetrales que estaban cuidando los accesos del Congreso Nacional. De hecho, fueron reforzados los accesos, entendiendo que hace solo un par de semanas algunos manifestantes ingresaron o intentaron ingresar al menos a los jardines del Congreso Nacional aquí en Valparaíso. Recordemos que lo lograron en Santiago, fueron permitido el acceso de los manifestantes en el Congreso en Santiago. Acá, como ustedes ven en las imágenes, se produjeron incidentes entre manifestantes y carabineros que se prolongaron por cerca de 25 minutos. Se despejó completamente el sector de Avenida Argentina con Avenida Pedro Montt, que era donde se estaba desarrollando estos incidentes entre manifestantes que, insistimos, llegaron de manera pacífica, marchando por Valparaíso, bajando incluso de los cerros, realizando cacerolazos frente al Congreso Nacional. Cerca de 400 jóvenes que luego de que Carabineros actuara con el carro lanzaguas y el carro lanzagases se dispersó por completo esta manifestación. A esta hora, acá en las afueras del Congreso Nacional, todavía vemos presencia de carabineros y, por cierto, una fila que está de pie esperando a que si vienen o no manifestantes acá en las cercanías del Poder Legislativo, precisamente acá en Valparaíso. En el Avenida Argentina hay algunos desvíos de tránsito, entendiendo que es allí precisamente donde se produjeron los principales incidentes hace solo minutos, acá en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso, donde ustedes lo remarcaban. Se firmó en la jornada de ayer por la noche este acuerdo histórico. Se ha hablado de esa manera por parte de senadores y también por parte del Ejecutivo, destacando parte de los puntos. Pensiones, salud y también transporte fueron parte de los temas de este acuerdo que se negoció en 2 jornadas y luego que la Cámara de Diputados la semana pasada, el día viernes en particular, aprobara una indicación que era a todas luces inconstitucional: el aumento en 50% de la pensión básica solidaria para todos los adultos mayores. Pues bien, se logró un acuerdo en torno a aquello. En la jornada de ayer, cerca de la 1 de la mañana, se realizó este punto de prensa por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y también parlamentarios, senadores principalmente, que firmaron este acuerdo de casi todos los partidos de la oposición y también del oficialismo, destacando estos aspectos que les comentábamos. Ya les vamos a dar el detalle de este acuerdo. Hay varios tramos, se establecen 3 tramos y una gradualidad de 2 años para llegar a este reajuste del 50% para todos los adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria y también los detalles en transporte. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones del ministro de Hacienda y también de algunos senadores que fueron parte de el que llaman un marco de entendimiento en torno a la agenda social que ha propuesto el Ejecutivo. Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo, un marco de entendimiento en el marco del presupuesto del año 2020, con la oposición, con los partidos de Chile Vamos, el gobierno, en un acuerdo que avanza en demandas muy sentidas de la población en materia social, particularmente lo que respecta al adulto mayor, pensiones, mejoramiento de pensiones,
también transporte para el adulto mayor. Y no ha parecido importante, y en eso han estado abocados todos estos días senadores de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Salud, de que había que dar respuesta a estos temas especialmente sensibles para adultos mayores, para las personas de menores ingresos, y por lo tanto lo que hemos construido aquí es un marco de entendimiento. Quiero agradecer la voluntad del gobierno del presidente Piñera, que logró finalmente poner todo a su disposición también, porque estos requieren costo fiscal. Y acá vimos cómo el gobierno finalmente puso sobre la mesa los recursos necesarios. Aumento en la pensión básica solidaria para los adultos mayores, mayores a 80 años. Este aumento será del 50%, es decir, superarán los 160.000 pesos de pensión básica solidaria a partir del 1 de enero del año 2020, una vez aprobada y despachada la ley de presupuesto del próximo año. En el siguiente tramo, los adultos mayores entre los 75 y 79 años tendrán un reajuste el 1 de enero del año 2020 del 30% y llegando al reajuste total del 50% el 1 de enero del año 2021. Y en el tercer tramo, para los adultos mayores entre 65 y 75 años de edad, el primer año, es decir, el 1 de enero del año 2020, habrá un reajuste del 25%, el segundo año será aumentado al 40% y el tercer año, es decir, el 1 de enero del año 2022, llegarán a esta cifra, al monto de 160.000 y fracción, que es finalmente el aumento del 50% que se había solicitado desde la Cámara de Diputados. ¿Qué pasará con el transporte para los adultos mayores? Habrá un descuento en la tarifa de todo el transporte mayor, es decir, buses y trenes también, del 50%. ¿Desde cuándo? Desde el 30 de junio del año 2020, según se nos ha aclarado por parte del Ministerio de Transportes. Estuvimos de hecho hablando con la ministra Gloria Hood. Se adelanta que va a haber quizás un cronograma de que diferencie la implementación de este descuento por regiones, entendiendo que el sistema de transporte en las distintas regiones es completamente distinto. Así que se va a estar trabajando en un cronograma que se dará a conocer en los próximos meses, pero a partir del segundo semestre del próximo año, al menos en algunas regiones, ya va a estar aplicado este descuento para el transporte mayor, buses y trenes para los adultos mayores, rebajándolo en el 50%. Y por cierto, también los anuncios en materia de salud, donde destaca la posibilidad que cada persona pueda comprar directamente a Senabast en un precio completamente inferior al que tienen las distintas cadenas de farmacias, las grandes e incluso las pequeñas, y además con el beneficio de que los medicamentos puedan llegar directamente a los hogares de cada persona. Son parte de los puntos de este marco de entendimiento por la agenda social que fue firmado hace un par de horas nada más acá en el Congreso Nacional, cerca de la 1 de la mañana, donde además se tiene que todo esto ratificar en la ley de presupuesto, que ya se ha dicho se va a seguir votando acá en la Cámara de Diputados el día lunes a partir de las 4 de la tarde, y donde ya se ha adelantado se van a rechazar varias de las partidas para llevarlo a una comisión mixta. Los parlamentarios, los diputados principalmente, han cuestionado este entendimiento, entendiendo que se ha realizado principalmente con los senadores, dejándolos de lado de la discusión. De hecho, el diputado jefe de bancada, Gabriel Asensio, de la Democracia Cristiana, ha exigido disculpas públicas del ministro de Hacienda, que no ha participado de la discusión del presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, sí lo hizo activamente en el Senado. Eso ya se verá el día lunes, pero este marco de entendimiento, al menos en la Cámara Alta, ya está completamente firmado. Kevin Felgueras, muchas gracias por todas esas informaciones desde el Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos justamente a revisar estos incidentes que ocurrieron en los exteriores del Congreso Nacional, de los cuales nos daba cuenta Kevin, en el contacto esta hora también con Gabriel Huber. Gabriel. Sí, buenas tardes. Continúan algunos incidentes por las calles de la ciudad de Valparaíso, justamente en los alrededores del Congreso Nacional. Una convocatoria que tuvo lugar en el bandejón central, en la Avenida Argentina, en el frontis lateral del Congreso Nacional en Valparaíso. Justamente ahí se congregaron gremios de No Más AFP, profesores, personal de la salud, funcionarios de la salud, estudiantes y también vecinos de la ciudad Puerto. En un principio una manifestación totalmente pacífica a eso de las 12 del día, sin embargo, a eso ya de las 12:30 la situación se tornó más violenta, con enfrentamientos, incidentes entre manifestantes y personal de fuerzas especiales de carabineros que utilizaron los carros disuasivos
y elementos para poder dispersar a este grupo de personas que se encontraba lanzando objetos contundentes, básicamente palos y piedras, hacia el interior del Congreso Nacional y a los piquetes de fuerzas especiales que se encontraban custodiando los alrededores de este sector de la avenida Pedro Montt, el frontis del Congreso Nacional y el costado por la avenida Argentina. Por el momento se mantiene interrumpido el tránsito para vehículos. Vemos cómo se mueven de un lado a otro estos manifestantes y además los vehículos policiales. Hay personas que transitan a esta hora con banderas, pero el grueso de las manifestaciones con incidentes se han trasladado hasta el sector del Nudo Barón, al ingreso a Valparaíso. Es ahí donde a esta hora se mantienen los enfrentamientos entre la policía y este grupo de personas, la mayoría encapuchados, que han realizado también algunas barricadas en este sector y que han interrumpido el tránsito vehicular en el sector de la avenida Argentina y la avenida Pedro Montt, que se mantienen interrumpidos. Es bastante el contingente de fuerzas especiales que hay en este sector. También antes de comenzar este despacho nos informaba un grupo de carabineros que está a cargo de este operativo que han trasladado personal de fuerzas especiales hasta el centro de Viña del Mar, donde también se realizó una convocatoria pacífica en un primer momento y posteriormente se generaron algunos incidentes, disturbios ahí en la plaza de Viña del Mar. Por ahora en Valparaíso, en lo que está ocurriendo, tenemos la imagen en directo de la avenida Argentina en dirección hacia Viña del Mar, donde se está desviando la locomoción colectiva, los vehículos particulares, debido a las manifestaciones violentas que se han registrado durante los últimos minutos en este sector del Plan de Valparaíso. Claro, es lo que ocurre en las afueras del Congreso. Muchas gracias, Gabriel Huber, por estas informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, y desde Amnistía Internacional afirmaron hoy que Carabineros ha violado los derechos humanos de los manifestantes de manera generalizada, por lo que esperan un pronunciamiento del presidente Sebastián Piñera y que los uniformados responsables sean formalizados. Carla Parra tiene más antecedentes al respecto. Carla. ¿Cómo están, Mauricio, Patricia? Muy buenas tardes. Y durante esta mañana Amnistía Internacional entregó este informe, esta investigación, tras 20 días de trabajo en terreno en nuestro país, en las distintas manifestaciones, reunidos también con los distintos actores sociales y también con instituciones que velan los derechos fundamentales en Chile. Una investigación, un informe que muestra también la documentación de los distintos casos de violaciones a los derechos humanos en estos 34 días de crisis social. Un informe que constató principalmente en distintos puntos, por ejemplo, en observaciones sobre el uso letal de la fuerza por parte de agentes del Estado, en lesiones graves, en malos tratos y torturas y armas potencialmente letales. Y por último también revisó el tema de la limitación que tenían los distintos personas a cargo, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el trabajo en terreno, en el chequeo, en la constatación también de las distintas lesiones y vulneraciones a los derechos de las personas. Recordar que hay varios organismos en Chile internacionales que están trabajando en nuestro país en esta crisis social, monitoreando lo que está ocurriendo en las distintas manifestaciones, tanto en Santiago como en otras regiones. Y este es el primer informe de un organismo internacional que se entregan, y el principal foco que han reconocido y que han constatado es que existen en Chile, han habido en estos 34 días violaciones a los derechos y crímenes también de derecho internacional cometidos por agentes de la Fuerza de Seguridad, señalando además que no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi por parte de Carabineros. Además, se hace mención al grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante el mes, lo que conduce también a pensar que efectivamente hay una responsabilidad en el alto mando de estas instituciones. Es parte de lo que han señalado durante esta conferencia de prensa. Los invito a revisar las principales declaraciones. Los tribunales tendrán que determinar la sistematicidad de estas violaciones a los derechos humanos, pero nuestras conclusiones preliminares dejan claro que se trata de ataques generalizados en contra de la población y que hay una responsabilidad penal de las líneas de mando. Que en el mando
superior de los carabineros y el actuar de los carabineros, hay claramente una responsabilidad penal de lo que se refiere a la sistematicidad, precisamente porque estos actos son generalizados, son diferentes y múltiples formas sostenidas de violencia que determinarán precisamente cuando los tribunales estudien estas violaciones a los derechos humanos. Durante los últimos años, Amnistía Internacional y el resto de la sociedad civil en Chile veníamos denunciando un actuar irregular de carabineros en el control de manifestaciones contra el pueblo mapuche, contra estudiantes secundarios, entre otras personas, y actuando casi siempre en forma impune. Ya había habido uso excesivo de la fuerza, uso indebido de medios disuasivos, incluso casos de lesiones oculares, casos de tortura, y se había ya señalado reiteradamente la necesidad de cambios radicales en el actuar y la normativa de carabineros. Claro, violaciones a los derechos humanos de forma generalizada que señalaban que no pueden mencionar ellos si son sistemáticos o no, son los tribunales de justicia los que tienen que determinar dicho concepto. También apuntan principalmente al alto mando de la Fuerza de Carabineros, institución que también tuvo reacciones tras este informe. Pasemos a revisar sus declaraciones. Tengo una copia, tuve acceso a él y debo señalar categóricamente que no hay dolo de dañar. Carabineros jamás ha tenido intención de dañar a las personas. Nosotros tenemos una obligación constitucional que dice relación con el mantenimiento del orden público y en ese sentido, dentro de los actos, ¿cierto?, de violencia que hemos detectado, indudablemente los elementos que el Estado nos entrega para poder hacer frente a estos actos de violencia o de alteración del orden público son precisamente el agua, el gas y en su momento la escopeta antidisturbios. Todas las denuncias a las que hace mención el informe de Amnistía Internacional están ya judicializadas. Claro, son las declaraciones, las reacciones de la institución de Carabineros ante este informe, el primero que se da a conocer de un organismo internacional. Recordar que hay otras misiones y visitas que también se están realizando, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también de Human Rights Watch, quienes durante este miércoles también se refirieron a la situación que se está viviendo en Chile. Escuchemos sus declaraciones. Que ha habido violaciones a derechos humanos durante estas semanas de protestas, creo que no cabe duda alguna. Que vamos a precisar en qué tipo de abuso se ha incurrido, cuáles son las causas, cuáles son las medidas que deben tomarse, también lo haremos. Son relatos muy duros de escucharse. Efectivamente hay un conjunto de violaciones que se han producido dentro del país. Esperamos que eso pueda cesar lo más pronto posible. Claro, declaraciones de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos finaliza su trabajo en esta jornada y a las 7:30 dará un punto de prensa para entregar un informe preliminar de lo que ha sido su visita preparatoria en estos 3 días en Chile, como también Human Rights Watch dará a conocer su informe el día lunes. Se espera también el trabajo que ha realizado los observadores de la Alta Comisionada de la ONU, que finalizan su trabajo este día viernes, a ver si también entregarán algún informe preliminar. Mauricio y Patricia. Muy bien, pues muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el presidente Sebastián Piñera visitó a adultos mayores y pensionados en la Fundación Las Rosas. Sí, en la instancia abordó los avances en la nueva agenda social. Vamos con Valentina Reyes, que nos tiene más antecedentes al respecto. Valentina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una de las pocas actividades que ha tenido el presidente Sebastián Piñera fuera del Palacio de la Moneda, estamos hablando en este mes, desde que comenzó el estallido social. Hay que recordar que el mandatario ha visitado el Hospital de Carabineros, la Mutual de Seguridad. Ayer lo veíamos en un sobrevuelo en la región de Valparaíso, en las zonas afectadas. Pero una actividad con la ciudadanía como la que vimos hoy en la comuna de Independencia no se había visto durante este mes. Y claro, el objetivo de este encuentro con adultos mayores de la Fundación Las Rosas era darles a conocer los alcances de este acuerdo al cual llegó el gobierno con el Congreso durante la madrugada y que, entre otras cosas, aumenta en un 50% la pensión básica solidaria para adultos mayores de 80 años desde enero de 2020 y así gradualmente en otros tramos de edad de aquí al 2022. Otra medida importante es la rebaja en el transporte en un 50% para adultos mayores.
mayores. Medidas entonces que van para quienes tienen más de 65 años, por eso este encuentro en la Fundación Las Rosas. El mandatario decía que esto se va a hacer con responsabilidad. Estamos hablando de recursos que vienen de una reforma tributaria, dijo el presidente, también de reasignación de gastos y en tercer lugar indicó que se usarán ahorros. Pero el presidente Piñera llamó a no caer en los populismos y en la demagogia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente en este acuerdo, en este encuentro con adultos mayores. En los últimos días hemos logrado acuerdos que muchos creían que eran imposibles. Acuerdos con la oposición, acuerdos con la sociedad civil. Logramos el acuerdo por la paz y el acuerdo por una nueva constitución. Logramos un acuerdo tributario muy importante para poder financiar este mayor gasto social. Logramos ahora este acuerdo para mejorar las pensiones, para reducir el precio del transporte y para reducir el precio de los medicamentos. Ese es el camino para Chile. ¿Cómo poder pedirles a todos mis compatriotas desde el fondo del corazón? Estos tiempos son tiempos de unidad, son tiempos de diálogo, son tiempos de acuerdos, no de enfrentamiento, no de violencia. Ahí el presidente Piñera destacando los acuerdos que se han alcanzado, él mismo lo recordaba, este acuerdo por la paz y la nueva constitución logrado la semana pasada acá en la sede del Congreso en Santiago y lo que comentábamos con anterioridad, el acuerdo en materia de pensiones, de transporte y además de medicamentos. Pero revisemos otras actividades del mandatario, porque antes de dirigirse a la Comuna de Independencia, a la Fundación Las Rosas, el presidente tuvo un desayuno acá en el Palacio de la Moneda con periodistas de medios extranjeros. En este encuentro hubo la posibilidad de 3 preguntas que fueran publicadas y en una de las preguntas los periodistas extranjeros o de medios extranjeros le consultaban sobre este informe de Amnistía Internacional que revisaban en el informe anterior con Carla Parra, en donde Amnistía hablaba de un uso excesivo de la fuerza. ¿Qué decía el presidente Sebastián Piñera? Que él cree que en algunos casos no se han respetado los protocolos. Pero veamos el detalle de lo que indicaba el presidente a la prensa extranjera. Las Fuerzas Armadas y de Orden que han tenido que colaborar durante un periodo corto, 9 días de emergencia, tienen reglas del uso de la fuerza. Esas reglas del uso de la fuerza fueron establecidas durante nuestro primer gobierno y fueron revisadas en marzo de este año. Se las enviamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a organismos de derechos humanos, y solamente cuando está en riesgo la vida de las personas, de los carabineros o de los civiles, se pueden usar escopetas que disparan perdigones, que esos perdigones, de acuerdo a los protocolos, deben ser de goma. Y por lo tanto, si no se cumplieron esos protocolos, y yo creo que es posible que en algunos casos no se cumplieron, eso va a ser investigado por la Fiscalía y va a ser sancionado por los tribunales de justicia. Si el presidente hacía énfasis en eso, si no se cumplieron los protocolos, si se cometieron excesos, abusos, todo esto va a ser investigado por los tribunales. De hecho, en este mismo desayuno, los periodistas de medios extranjeros le preguntaban por una posible comisión de verdad, reparación y justicia. Y el mandatario indicaba que en Chile existe la institucionalidad para que la gente pueda justamente encontrar la justicia, hablando de los tribunales, de la Fiscalía y de instituciones como las Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Valentina Reyes, muchas gracias por todas estas informaciones del Palacio de la Moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, avanzamos a otras noticias. Contarles que la Fiscalía Regional de O'Higgins pidió la formalización de cargos por el delito de apremios ilegítimos en contra de un sargento de carabineros que fue acusado de utilizar a un menor de edad como escudo humano. Esto en medio de una manifestación en pleno centro de Rancagua. Sí, Leila Zapata tiene más información sobre este tema. Leila. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un sargento de carabineros quien es el primer funcionario policial de la región de O'Higgins a quien se le solicita la formalización de cargos, en este caso por apremios ilegítimos, en el marco del estallido social que, recordemos, comenzó el 18 de octubre pasado. El Ministerio Público ha solicitado la formalización de este sargento por el delito de apremios ilegítimos, por utilizar a un menor de edad como escudo humano en el contexto de las movilizaciones sociales acá en la ciudad
de Rancagua. Conversamos con el fiscal regional subrogante, quien confirmó esta información a Televisión Nacional y también al resto de los medios de comunicación respecto a la primera formalización solicitada por violación a los derechos humanos en el marco del estallido social. A ver, en términos generales, la Fiscalía está muy preocupada de todos los delitos que ocurren en la región y uno de ellos, efectivamente, el fenómeno denominado violencia institucional. En ese contexto, hemos designado a fiscales especializados para indagar estos delitos y con además un equipo policial especial para ello. Y efectivamente, en el caso que comenta, nosotros ya solicitamos audiencia de formalización de cargo y estamos a la espera que el tribunal nos indique la fecha. Si es que no se cumplen los protocolos institucionales y se toma, por ejemplo, a un menor de edad y se le expone frente a terceros a ser víctima de lesiones, eso efectivamente configura un delito en nuestro concepto y eso va a ser materia de la formalización de cargos porque consideramos que es una situación grave, máxime tratándose de un adolescente. Tras la solicitud de formalización hecha por el Ministerio Público, ahora resta que el Poder Judicial decrete una fecha para realizar esta audiencia de formalización de cargos por apremios ilegítimos en contra de este sargento de carabineros de la primera comisaría de Rancagua, quien fue el autor de los apremios ilegítimos que investigó el Ministerio Público tras estos hechos. Recordemos que en paralelo también Carabineros lleva adelante un sumario administrativo en contra de este funcionario. Buenas tardes. Leila, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, recién lo veíamos desde Amnistía Internacional. Consideraron y concluyeron en un informe que Carabineros ha violado los derechos humanos de los manifestantes de manera generalizada. Sí, queremos conocer más detalles al respecto junto a la investigadora internacional de Amnistía Internacional en Chile, Pilar San Martín. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de todo lo que han ustedes concluido, de todo este informe del cual ya hemos estado dando cuenta, ¿qué es lo que en principio les parece más grave? Bueno, más grave, como acaban de decir, es el hecho de que son violaciones graves generalizadas. Lo que hemos concluido es que se trata de ataques en contra de la población que se manifiesta, que estos ataques además han sido generalizados tanto por el número de denuncias, el número de víctimas, la dispersión geográfica en la que estas han ocurrido, pero además han ocurrido con una intención clara, que es la intención de dañar. Es verdad que pudiera haber casos donde simplemente no se aplicó bien el protocolo, pero nos parece que más bien de manera general ha respondido a una política de castigar a aquellas personas que han salido a la calle por exigir sus derechos. Sí, desde Carabineros han entregado una respuesta a lo que se ha formulado en este informe. Ellos han señalado que jamás han tenido la intención de dañar a las personas y que dentro de esta obligación constitucional de mantener el orden público tienen ciertos elementos que son los que pueden usar para poder cumplir con ese rol y que son el uso del agua, del gas y de las escopetas antidisturbios. Bueno, me parece que han tenido un mes para demostrar que efectivamente no querían dañar y no querían lesionar a la gente que se manifiesta. Lamentablemente, medidas como retirar las escopetas de perdigones han sido tomadas hace nada. Ciertamente esto responde a una posible tolerancia de que, aun viendo que Carabineros estaba utilizando inadecuadamente, indiscriminadamente, de forma generalizada, escopetas con munición potencialmente letal, no solo no las retiraron, ni siquiera las llegaron a limitar en su uso, porque lamentablemente a día de hoy seguimos teniendo personas que están siendo lesionadas en sus ojos, en su cuerpo. El Colegio de Médicos de Chile informaba de 280 casos, pero similar, seguimos viendo casos de agresiones, sigue habiendo denuncias de tortura, de maltrato. Es decir, ni siquiera se acaba con la restricción del uso de escopetas, sino que es una gama tan amplia de violaciones tan graves y que se están cometiendo de una forma generalizada que nos parece que no basta con palabras de decir que no, que la intención no era lesionar. Creemos que a estas alturas tener este grado de personas con daños tan graves más bien apunta hacia otra cosa totalmente diferente. Pilar Santamaría, cuando ustedes denuncian esta violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, fundamentalmente desde la Policía Uniformada, desde Carabineros de Chile, ¿esto lo atribuyen a una orden superior, a acciones individuales, a una suma de acciones individuales? ¿A qué es posible atribuir todo esto? Desde el punto de vista ya de la responsabilidad
más bien política, independiente de lo que determinan los tribunales de justicia, donde están ya algunos de estos casos siendo investigados. Claro, por supuesto hay distintos tipos de responsabilidad. La responsabilidad internacional, ¿no?, que serán los órganos internacionales que la decreten. Los tribunales internos chilenos van a tener que juzgar y que decidir sobre la responsabilidad penal de los individuos, y por supuesto hay otros mecanismos de rendición de cuentas a nivel político, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos a nivel de legislativo que se tienen que activar, y hay muchas responsabilidades que cumplir. No está solo la penal o la internacional, también están las políticas, y hay que rendir cuentas a la ciudadanía, no solo porque es su obligación, sino porque además claramente lo están pidiendo y es su obligación hacerlo. O sea, desde esa perspectiva, dice usted, no es suficiente con que esto se investigue en los tribunales de justicia, que sea sancionado. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con instancias como las acusaciones constitucionales? Claro, nosotros estamos de acuerdo con todo mecanismo que sea rendir cuentas, ¿no? Las autoridades, los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas en aquellos mecanismos que existen en cualquier sociedad democrática, ¿verdad? Ahora bien, nos parece muy importante que el aparato de justicia, que la Fiscalía, que el Poder Judicial sí respondan a esta crisis y a esta gama de violaciones de derechos humanos generalizada. Y volviendo un poco al punto anterior, sí nos parece que es importante que la Fiscalía investigue esta responsabilidad de mando, precisamente porque lo que decíamos hoy en la mañana, no se tratan de hechos aislados, no se trata de manzanas podridas. Si así fuera, habríamos documentado 10 casos de lesiones, quién sabe, una cantidad muchísimo menor. A día de hoy tenemos 2.400 personas lesionadas que han necesitado asistencia en un hospital, 280 personas con daños oculares, 200 querellas por tortura en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces nos parece que es necesario que, más allá de la persona que detonó el gatillo o que golpeó a una víctima, el mando que estaba a cargo de esa tropa, de esos subordinados, también responda. Sí, Pilar San Martín, junto a este balance del trabajo de Amnistía Internacional en Chile, ustedes entregan una serie de recomendaciones. Por de pronto exigen a las autoridades el cese definitivo de la represión, dicen en el informe asegurar la investigación de las responsabilidades, tal como lo hablábamos, pero también plantean que se hace urgente una reformulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos en cada una de sus intervenciones. Estoy citando aquí el informe. ¿En qué dirección debiera ir esa reformulación profunda? Así es. De hecho, Amnistía Internacional lleva años señalando que la policía no actúa de acuerdo a los protocolos, que hay una distancia enorme entre lo que dice el protocolo, que por cierto es mejorable, pero hay una distancia enorme entre lo que ese protocolo dice y lo que luego realmente la policía aplica o implementa. Entonces, para empezar, necesitamos adecuar esos protocolos a la legislación internacional de tal manera que sean totalmente apegados a derecho, pero además necesitamos reformar la institución de Carabineros en el sentido de que sea una institución que rinde cuentas a la ciudadanía, que se apega a los derechos humanos y a la legislación interna, porque aquí estamos hablando de derecho internacional, pero no estamos hablando de nada diferente que no diga la legislación chilena. Entonces, en ese sentido sí necesitamos que se evalúe, que se reforme, que se analice qué es lo que tiene que cambiar en esa institución, y por supuesto pensamos que este tipo de transiciones debe hacerse con la participación de la sociedad civil, que además hay muchas organizaciones en Chile que tienen una expertise tremenda en este tema, y nos parece fundamental que sean consultadas a la hora de llevar a cabo esta reforma. Sí, no sé si en este informe se encontraron con este caso del cual recién informábamos, que se trata de un sargento de Carabineros que fue acusado de utilizar a un menor de edad como escudo humano en medio de una manifestación en el centro de Rancagua. Ahora la Fiscalía Regional de O'Higgins solicitó la formalización por el cargo de delitos de premios ilegítimos. No sé si estuvo dentro de la investigación, qué opinión les generó y si es que también se encontraron con situaciones de este estilo en otros puntos del país. Efectivamente, es una de las imágenes que tenemos verificadas. Y es lamentable ver cómo niños, niñas, adolescentes han sido una de las poblaciones más dañadas en esta crisis. Efectivamente hemos visto casos de niños, niñas con daño ocular, niños, niñas con lesiones graves.
Sabemos que ha habido casos, organizaciones como Abofem han denunciado también abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De nuevo, nos parece que no son hechos aislados, ¿no? El no discriminar ni siquiera a qué atacar, pues deja claro que efectivamente Carabineros de Chile no es la corporación adecuada para proteger, porque para eso está la corporación policíaca de un país, está para proteger y garantizar los derechos de la gente. Y lamentablemente Carabineros de Chile se ha dedicado a violentar, a abusar de los derechos de la ciudadanía y, como digo, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Sí, Pilar, finalmente, ¿qué se le responde desde Amnistía Internacional a aquellos que defienden la labor de Carabineros y que preguntan qué pasa con los derechos de aquellos locales que han sido incendiados, de aquella gente que ha sido también golpeada por los manifestantes? ¿Qué pasa en ese otro lado de la moneda? Por supuesto, nosotros hemos dicho que cualquier acto violento en una manifestación debe ser perseguido. Si hay un indicio de un delito, de un crimen, por supuesto debe ser perseguido, y para eso está la policía, para llevar a cabo una labor en ese sentido profesional, y el estándar internacional en ese sentido es muy claro. Cuando hay un foco de violencia en una manifestación, primero, eso no hace violenta toda la manifestación, y segundo, esos grupos hay que aislarlos, ¿no?, con la intención de detenerlos y procesarlos. Ahora bien, el problema que estamos viendo es que Carabineros, la intervención que ha tenido en este tipo de sucesos no ha sido profesional, al revés, ha dejado mucho que desear, pero bueno, creo que queda claro que por supuesto cualquier delito debe ser perseguido y es parte de las obligaciones de un Estado. Y lo que ha planteado el gobierno, perdón, en términos de mayor control del orden público con normas, por ejemplo, para sancionar a quienes instalan barricadas en la calle o quienes cubren su rostro en medio de las manifestaciones, ¿qué dicen las normas globales, las normas internacionales respecto de ese tipo de acciones? Bueno, de hecho, Amnistía Internacional, el día que se anunciaron esas medidas, salimos públicamente con la preocupación de que precisamente esas medidas, lejos de solucionar la crisis, lo que iban a hacer es agravarla, y lo que podían hacer era sumar nuevas víctimas a toda esta represión. En ese sentido, nos parece que el presidente Sebastián Piñera, en vez de tomar decisiones con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de escuchar a la ciudadanía, de proteger las manifestaciones, de garantizar un uso necesario y proporcional de la fuerza, está haciendo o está tomando decisiones encaminadas en otra dirección que lamentablemente, lejos de solucionar esta situación, la va a empeorar y va a hacer que bueno, hay el riesgo, ¿verdad?, de que se pueda enquistar y que entonces digamos que el diálogo y el entendimiento se haga imposible, y eso, la verdad, sería una muy mala noticia. Pilar San Martín, muchas gracias por conversar con nosotros sobre los detalles de este informe. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, avanzamos a otras noticias. Durante esta jornada, el director general de Carabineros expuso frente a la comisión que analiza la acusación constitucional que se ha impulsado en contra del exministro Andrés Chadwick. Sí, vamos a retomar el contacto con Kevin Felgueras para que nos cuente más al respecto. Kevin. Claro, fue una exposición que se dio en el marco de esta acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. El general director de Carabineros, Mario Rosas, llegó bien temprano acá a la sede del Congreso Nacional en Valparaíso para realizar esta exposición, donde se destacó principalmente que se le ordenó de parte del ex titular de Interior, Andrés Chadwick, al propio Mario Rosas el respetar los derechos humanos, principalmente en las manifestaciones y en el resguardo del orden y la seguridad. Fueron parte de las declaraciones del general director de Carabineros, que estuvo exponiendo cerca de una hora, y posteriormente esta comisión de la acusación constitucional contra el ex jefe de gabinete tuvo una parte que fue a solicitud de los propios Carabineros secreta para entregar algunos antecedentes que es propio del funcionamiento de alguna de las comisiones de la Cámara de Diputados. Se solicitó esto, todo en presencia además de Luis Hermosilla, abogado de Andrés Chadwick,
Chadwick, quien ya entregó la defensa del exministro del Interior a esta comisión que analiza el nivel acusatorio y también la cuestión previa, que es principalmente la postura de defensa del exministro del Interior. No se realizó, como sí se había realizado en otras acusaciones constitucionales, la exposición de la defensa, sino que el propio Luis Hermosilla aseguró que eso se va a realizar la próxima semana cuando ya el nivel acusatorio sea analizado en la sala de la Cámara de Diputados, donde es aprobado o rechazado por mayoría simple, a diferencia de lo que habíamos estado comentando esta semana en torno a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pasamos a revisar de inmediato parte de la exposición del general director de Carabineros, Mario Rosas, en la comisión que revisa la acusación constitucional contra Andrés Chadwick. Constantemente la autoridad administrativa, y partiendo por el ministro del Interior de la época, lo que más me recalcó, por favor, general, sea muy cuidadoso, sea muy respetuoso de los derechos humanos y ejerza y cumpla todo lo que hay que hacer dentro del Estado de Derecho. Y frente a cualquier denuncia, por favor, usted ocúpese y preocúpese de eso. Y traté de ser fiel a esa instrucción que me impartió el ministro del Interior, y prueba de ello es que estos 489 sumarios administrativos y que están en curso, y también la denuncia al Ministerio Público. Parte de las declaraciones de un general director que dentro de la comisión dio cuenta, por ejemplo, de 998 civiles lesionados, que además cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos estableció que había 28 personas desaparecidas, los equipos especializados de Carabineros se abocaron a precisamente buscar a esas personas, pero esperábamos como medios de comunicación poder conversar con el general director también para hablar sobre lo que ustedes comentaban hace un ratito nada más, este informe de Amnistía Internacional. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las imágenes, el general director, escoltado por algunos funcionarios de Carabineros, sencillamente no quiso responder preguntas de la prensa. Algunos incluso empujaron a algunos colegas de medios de comunicación, generándose ahí una situación bastante particular. El general director de Carabineros no emitió ningún comentario a la salida de esta comisión que analiza el nivel acusatorio contra Andrés Chadwick. Se le consultó principalmente por este informe de Amnistía Internacional, pero no hubo respuesta por parte del general director de Carabineros, que en silencio se dirigió hasta las oficinas de Carabineros ubicadas en el sector del Senado, acá en el Congreso Nacional. De todas maneras, sí respondió a las preguntas de los parlamentarios al interior de esta comisión investigadora, que les insisto, tuvo una parte secreta a petición de los propios Carabineros. Yo les comentaba, aparte de Mario Rosas, estuvo presente en la comisión que analiza este nivel acusatorio el abogado defensor de Andrés Chadwick, Luis Hermosilla, quien también conversó con los medios de comunicación posterior a que se finalizara la primera de las dos sesiones que tienen pactadas para esta jornada, esta comisión que analiza el nivel acusatorio, y estas fueron sus declaraciones defendiendo, por cierto, el accionar de Andrés Chadwick cuando era ministro del Interior y estuvo a cargo del orden y la seguridad pública, precisamente en medio de este estallido social. El ministro del Interior cumplió total y completamente con todo lo que le ordenaba la Constitución y las leyes al momento en que se fueron tomando las decisiones a raíz de los hechos ocurridos de una inusitada violencia que vivió el país a partir del 18 de octubre. La obligación de él consistía precisamente en asegurar el mantenimiento del orden público, precaver la vigencia del Estado de Derecho y todos sus actos se encuentran precisamente impregnados de esa actitud. De manera que nos parece que él no faltó nunca a sus obligaciones ni constitucionales ni legales. La Comisión de Acusación Constitucional contra Andrés Chadwick va a sesionar en los próximos minutos, cerca de las 3 de la tarde, en la segunda sesión, y ya la próxima semana va a tener que emitir su informe, y esta acusación será analizada en la sala de la Cámara de Diputados, un lugar donde esta jornada también hubo algunas manifestaciones de algunos asesores parlamentarios que se verían afectados por algo que se aprobó ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara, una rebaja del 50% de parte
parte de las asignaciones parlamentarias precisamente para el pago de este trabajo de los asesores parlamentarios. Ellos llegaron con carteles no solo a la sala de la corporación, sino que también al sector de El Pensador, donde se realizan principalmente los puntos de prensa acá en el Congreso Nacional, o por lo menos en la Cámara de Diputados, cuestionando que los parlamentarios hayan apoyado y respaldado una indicación que le rebajaría el sueldo también a ellos. Ellos afirmaban que principalmente son los parlamentarios los que tienen que dar la señal de rebajar este sueldo que supera los 6 millones de pesos líquidos hoy en día, pero que ellos ganan poco más de 300.000 pesos y que también empatar esta situación no era lo que correspondía. De hecho, fue una indicación que propusieron desde la UDI el diputado Juan Antonio Coloma, que integra la Comisión de Constitución, quien hoy intentó explicar ante los medios de comunicación lo que había solicitado a través de esa indicación, y fue increpado por los propios asesores que llegaron a manifestarse justamente en este punto de prensa y obviamente lo increparon por la situación que se ha producido. Pasemos a revisar ese momento entre el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI y algunos asesores parlamentarios. ¿Qué hago yo con esa cantidad de plata y usted más encima? A los trabajadores, a los que le cooperan, al que los ayuda, al que son leales con ustedes. Nos rebajan el salario por darse un gustito y decirle a los que están al frente, yo con ustedes, jugar al empate. Sí, señor. Tenemos que dar una señal clara. Y la señal clara es la reducción. Pero déjenme hablar. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es dar señales claras. Y esa señal clara es la reducción de la totalidad de lo que el parlamentario le cuesta al país. De lo contrario, la gente no va a entender lo que estamos haciendo. Son lo que le cuestan al país. Ustedes cuando son quieran, los que muchas hablamos, veces pero pasan si lo que boletas quieren falsas hacer, y si lo que etcétera. quieren hacer Son es ustedes. defender intereses. El interés de delante los de la prensa, trabajadores. yo lo entiendo. El interés de los trabajadores. Cuando quiera nos sentamos a conversar, pero no de esta forma. Asesores parlamentarios entonces que ahí le manifestaron este descontento, inflando también globos de color negro, manifestándose acá en el sector del Pensador y también de las galerías de la Cámara de Diputados, cuestionando esta determinación que se tomó ayer en la Comisión de Constitución y que se nos ha dicho es una indicación que al menos en la sala de la Cámara de Diputados no va a contar con la mayoría para ser aprobada. Es decir, sí se reduciría el sueldo de los parlamentarios y de algunas autoridades públicas, las con más altos sueldos del Estado. Sin embargo, las asignaciones para el pago de los asesores parlamentarios no se estarían tocando, al menos eso es el ánimo que existe en la Cámara de Diputados. Obviamente es un proyecto que todavía le falta mucho trámite acá en el Congreso Nacional. Harta actividad en el Congreso. Gracias, Kevin, por este informe nuevamente. Buenas tardes. Chao, que estén bien. El tiempo. Ayer llegamos casi a los 35 grados acá en la región metropolitana. Hoy parece que está un poquito más plano, ¿eh? Yael Chef. ¿Cómo estás, Yael? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, ayer la temperatura máxima fue de 34.7 grados. Menos mal que no alcanzamos a superar el récord que le teníamos miedo a ver. Vamos a ver entonces en estos momentos que nos muestra el Windy. Les recuerdo que en colores azules y un poco verdes nos muestran las precipitaciones. Sin precipitaciones en la zona central, algo se ve, pero ya para el sector argentino principalmente. Solamente entonces para el extremo austral de nuestro país se ve algunos colores azules porque hay efectivamente algo de precipitaciones para el día de hoy. Partimos revisando entonces los detalles con el pronóstico de la zona norte de nuestro país. Cielo ya mayormente soleado y cálidas temperaturas en sectores costeros del extremo norte de nuestro país, sobre los 23 grados entonces Arica y también Iquique, al igual que Antofagasta. Un poquito más bajas las temperaturas para los valles de la región de Atacama, pero de todas maneras 29 grados esperamos que sea la temperatura máxima para el día de hoy en Copiapó. La Serena, en general la costa de la región de Coquimbo con abundantes nubes, pero la temperatura máxima dentro de todo bastante agradable con 18 grados de máxima para esta tarde. Revisamos ahora entonces qué pasa con la zona central de nuestro país. Acá cambia un poco en comparación con ayer. Nubes tenemos en gran parte de la zona central, principalmente entre la región de Valparaíso hasta la región del Maule, nubes altas. Pero ojo, porque en sectores de la costa, nubes bajas que nos enfriaron bastante. Esperamos 19 grados entonces para sectores costeros de la zona central. Bajan un poquito las temperaturas, pero de todas maneras vamos a estar cercanos y sobre los 30 grados en los valles de la región de O'Higgins y también del Maule. Chillán y Concepción en general, las regiones entonces de Ñuble y Biobío, cielo mayormente soleado, temperaturas bastante cálidas dentro de todo, 21 grados va a ser la máxima para la costa entonces de la región del Biobío.
Revisamos ahora entonces qué pasa con la zona sur de nuestro país. Nubes altas afectan ya en estos momentos, se mantiene así durante la tarde. Las temperaturas máximas aumentan levemente, temperaturas cercanas a los 20 grados entonces, tanto para la Araucanía como para la región de Los Ríos. Osorno también con 19 grados, temperaturas bastante agradables, un poquito más baja entonces para Puerto Montt, que esperamos 17 grados. Quellón y en general la isla de Chiloé vamos a estar rondando entonces los 16 grados bajo nubosidad parcial. Pasamos a revisar entonces la zona austral de nuestro país. Tuvimos algunos chubascos por la mañana en sectores de Aysén. En estos momentos ya van quebrando las nubes y las temperaturas, eso sí, un poquito más bajas, tan solo 14 grados. Esperamos para Coyhaique, Chile Chico con 16 grados. Para la región de Magallanes, precipitaciones en estos momentos ya afectan a Puerto Natales. A fines del día recién entonces llegan las precipitaciones para el resto de la región de Magallanes, pero van a estar acompañadas de viento de hasta 80 kilómetros por hora a fines del día. Revisamos ahora entonces qué pasa con la región metropolitana. En estos momentos tenemos 28 grados, bastante más bajos que los que teníamos el día de ayer, que ya eran 33 grados a esta misma hora. Parece que está algo de nubes entre cielo parcial y cielo nublado durante esta tarde. Nubes medias, nubes altas principalmente, no así nubes bajas. Pero de todas maneras, las temperaturas ya disminuyen un poco. La máxima va a ser entre 30 grados en el sector poniente hasta 32, que se escapa solamente para Colina, 31 grados entonces en el resto del sector oriente de la capital. Bajo cielo entre entonces nublado y nubosidad parcial. Oye, ¿esto sigue bajando en los próximos días? Revisamos en estos momentos entonces cómo se vienen los próximos días. Para los que no son amantes del calor, buenas noticias, porque fíjense cómo va a ir variando las temperaturas a lo largo de los próximos días. Mañana viernes entonces esperamos cielo mayormente soleado con temperaturas que ya van a estar bajo los 30 grados, cerca de 29 grados esperamos para el día de mañana. Sábado también cielo mayormente soleado, pero ahí bajan incluso más las temperaturas máximas y van a estar cercanas a los 26 grados. El día domingo y el día lunes ingresan nubes. El lunes incluso podríamos amanecer con cielo completamente nublado y fíjese, hasta 24 grados esperamos para partir la semana. Esto es más habitual para este mes del año, ¿no? Exactamente. Las temperaturas de noviembre rondan 25, 27 grados, ¿no? Sí, pero pueden llegar fácilmente en esta época del año a superar los 30 grados. Esto es totalmente habitual. Sí. Lo que no es tan habitual es que lleguemos a los 35 grados. Y eso ni siquiera en verano es tan normal para acá, para la región metropolitana. Bueno. Pero por lo menos buenas noticias entonces para los que no son amantes del calor. Sí. Bajan las temperaturas máximas para los próximos días y las mínimas van a estar entre los 9 hasta los 12 grados para los próximos días. Muy bien, pues muchas gracias, Yael. Que tengan buena tarde. Vamos a otras informaciones. En medio de las manifestaciones ocurridas este miércoles en Temuco, hubo denuncias de observadores de derechos humanos, por lo que ellos señalan fue el violento actuar de carabineros. ¿De qué se trató todo esto? Se lo preguntamos de inmediato a César Campos. César, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro que sí, para algunos han recrudecido los enfrentamientos precisamente aquí en la capital regional de la Araucanía, precisamente en el sector donde les hemos contado en anteriores despachos, la plaza de Dagoberto Godoy, donde está el hospital regional, la calle Montt y la avenida Caupolicán. Comenzamos a ver imágenes de lo ocurrido y captado anoche precisamente en este sector, muy cerca también de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, donde hay denuncias de observadores de derechos humanos que han dicho que Carabineros literalmente arriaba a las personas como ganado, que no han podido caminar libremente por las aceras, por las veredas, y obviamente ha habido bastante violencia. Hay una denuncia por parte de una observadora de derechos humanos, ella se llama Liliana Zambrano, quien dice que fue golpeada por un piquete de Carabineros incluso en su cabeza. Ella estaba acompañada de su marido precisamente en ese lugar, tenía la credencial de derechos humanos, igualmente fue golpeada. Ella fue a constatar lesiones precisamente a 2 cuadras de allí al hospital regional de la Araucanía, y es una denuncia que ya está de manera formal en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No es lo único, también hay imágenes de carabineros golpeando con bastones retráctiles o bastones de servicio precisamente a algunos manifestantes que iban por allí. Uno de ellos, que es otra denuncia de Daniel Jaramillo, que precisamente él reconoce, estaba manifestándose en ese sector. Él dice que para un carro lanzagases, desde dentro de ese vehículo se bajan 2 carabineros, uno portaba una escopeta, le lanzó una bomba lacrimógena muy cerca de su cara. Esta bomba pasó muy cerca de uno de sus ojos, lo que le provocó una gran herida, y él también fue derivado al hospital Hernán Enríquez de Temuco. Imágenes que se han repetido durante todos estos días precisamente ahí en la plaza de Dagoberto Godoy. Conversamos con los afectados, estas son sus declaraciones.
que no pude decirle nada. Empezaron, yo lo único que le dije, derechos humanos, córrete tal por cual y muévanse. Y me encerraron entre ellos, y también a él, y entre los escudos me hacían rebotar y me daban en las piernas. Me intentaron botar el celular, me golpearon aquí. Y llega el zorrillo, cuando se abren la puerta me disparan en el ojo. Ahí yo caí y el guanaco me empezó a mojarme en el piso. Declaraciones de los afectados entonces en esa zona donde se han recrudecido los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales de Carabineros. Conversamos también con el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos aquí en la región de la Araucanía. Él reconoce de alguna manera que hay más heridos, los enfrentamientos han sido mucho más graves en los últimos días y sobre todo en la noche pasadas las 22 horas. Él confirma ya 72 querellas en contra de Carabineros y en contra de militares que estuvieron precisamente en el estado de excepción aquí en la región de la Araucanía. Él hace un llamado de alguna manera para todos aquellos, no solamente observadores de derechos humanos, sino que también manifestantes que han tenido o que han sido afectados por un actuar violento de Carabineros a llegar hasta sus oficinas. Él también no descarta acciones legales contra Carabineros respecto de lo que ocurrido anoche con esta observadora de derechos humanos. Conversamos con él, aquí están sus palabras. Que se encontraba debidamente identificada, que por cierto, tal como se aprecia, no ejercía ningún tipo de acción que pudiese significar una amenaza a la integridad del personal de Carabineros o de un tercero, y sin embargo se reacciona en contra de ellos de manera física, y lo cual no resulta tolerable. ¿No se descarta apoyo legal? Por supuesto que no. Nosotros estamos intentando recabar los antecedentes, contactar a las víctimas para efectos de presentar las acciones judiciales que sean necesarias. Sí, ahí estaban las palabras de Marco Rabanal, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se hace la denuncia para todos los afectados por la violencia policial, más de 72 querellas en este ítem. Y por supuesto tratamos de ver la otra cara de la moneda, tratamos de conversar con Carabineros, no fue posible, tratamos de conversar con el gobierno también de la región de la Araucanía, con el intendente, no ha sido posible aquello. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en las próximas horas precisamente en la capital regional de la Araucanía, compañeros. Bien, lo que ocurre allá en Temuco. Gracias, César, por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, y nuevos incidentes se registraron en Lo Hermida, donde un cuartel de Carabineros habría sido atacado con bombas de ruido y también fuegos artificiales. Por su parte, los manifestantes acusan incitación y agresiones por parte de los uniformados. Vamos con Fabián Collado, que tiene más antecedentes sobre esto. Fabián. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Una situación que ya viene hace varias semanas, producto de diversas manifestaciones que se han realizado en la comuna de Peñalolén, específicamente en la población Lo Hermida, donde ya se viene denunciando exceso policial, exceso de violencia por parte de Carabineros, y producto de esto también han habido violentas agresiones en contra de los funcionarios policiales, principalmente en contra de la subcomisaría de Peñalolén, que se encuentra ubicada en la avenida Los Presidentes de dicha comuna del sector oriente de la capital. Ayer sorprendió a comunas de dicho sector aledañas a Peñalolén cuando se sintieron dos bombazos, uno bastante fuerte, cerca de las 10 de la noche. Mucha gente no se explicaba por qué sucedía esta situación, pero posteriormente, debido a las cuentas de redes sociales de diferentes municipios, se explicó que era por fuegos artificiales que estaban saliendo precisamente desde este sector, de los incidentes que se estaban produciendo ayer en la población Lo Hermida. Es cuando un grupo de manifestantes estaba en el exterior de la subcomisaría, ahí estaban realizando una protesta, y posteriormente se generaron algunas escaramuzas con Carabineros. Esto lamentablemente subió de tono, y es ahí cuando existieron bombas de ruido, y posteriormente, como ustedes estaban viendo
en pantalla hubo lanzamiento de bombas Molotov en contra del cuartel policial. Además de eso, se lanzaron fuegos artificiales no tan solo al aire, sino que también contra los carros policiales, una situación gravísima. Y sumado a esta situación hubo algunos disparos en contra de la comisaría que está ubicada ahí en Peñalolén. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en medio de esta situación, pero hubo actuar según lo que reconoce Carabineros con los carros disuasivos, carro lanzaguas y carro lanzagases de todas maneras. En contraparte, los vecinos denuncian que todavía existe un exceso por parte de Carabineros, que es desproporcionado el actuar por parte de los policías, y la policía uniformada reconoce que hay 3 comisarías que han sido atacadas de manera muy fuerte durante las últimas 24 horas. Esta que les estamos mostrando en imágenes también de la subcomisaría de Padre Hurtado en el sector sur de la capital, al igual que la 54 comisaría de Huechuraba. De todas maneras, a raíz de los incidentes que se han generado en los cuarteles policiales, al menos en las últimas 24 horas no han habido personas detenidas. Lo más afortunado es que no hay personas lesionadas a raíz de esta situación, pero son hechos gravísimos puntualmente en la comuna de Peñalolén, que ya vienen hace semanas y que todo esto proviene a raíz de estos hechos de violencia entre vecinos y carabineros que se han ido desencadenando día tras día. Tenemos las declaraciones que entregó la policía uniformada que pasamos a revisar a continuación. La subcomisaría de Peñalolén fue atacada no solamente con fuegos artificiales que provocaron incendio a un costado del cuartel, sino que además fue atacada con armas de fuego. Por tanto, llamamos y rechazamos todo este tipo de actos violentos que atentan contra la vida de las personas. Estamos hablando de fuegos artificiales y de bombas de ruido, ya son ataques a los carabineros sumados a las armas de fuego que están utilizando los delincuentes que atacan en la noche a Carabineros de Chile. Carabineros estuvo conteniendo, es una contención permanente con el objeto de poder detener y desarticular a estos individuos que están atacando permanentemente los cuarteles de Carabineros. Cambiamos de tema y nos trasladamos a la comuna de Quilicura. Lamentablemente una tragedia que involucró a más de 11 personas. Un brutal accidente de tránsito que terminó con la vida de 5 de ellos. Todo esto ocurrió cerca de las 11:15 de la noche en los alrededores del aeropuerto de Santiago, específicamente en el camino Los Chevers a la altura del kilómetro 4. Los sucesos ocurrieron en la comuna de Quilicura cuando se encontraban 2 vehículos circulando en dirección a Santiago. El que venía en la parte posterior trató de adelantar justamente al otro automóvil cruzando el eje central de la calzada. No se percató que venía otro vehículo en dirección contraria y ahí se produce el choque frontal y además por consiguiente el choque entre los 3 vehículos. A raíz de esta fuerte colisión es que 5 personas terminaron fallecidas y 11 de ellos fueron los involucrados. Incluso tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital San José y la Asociación Chilena de Seguridad. Las 5 personas lamentablemente perdieron la vida, mientras que el resto afortunadamente no tienen heridas que puedan peligrar la vida. De todas maneras, la sección investigadora de accidentes de tránsito es quien está realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer los hechos, pero acá claramente habría una actitud imprudente por parte de uno de ellos, lo que habría suscitado toda esta tragedia. De todas maneras, Carabineros se percató de una situación absolutamente anómala. En uno de los vehículos había un menor de edad que tenía un arma de fuego. No necesariamente habría estado vinculado con un asalto, pero era un porte ilegal, por eso es que quedó detenido. Vamos a revisar declaraciones por parte de una de las personas que fue sobreviviente de este brutal accidente de tránsito durante la noche de ayer. 2 vehículos se dirigían en dirección a Santiago y en los momentos en que uno de estos adelanta al otro, colisiona frontalmente contra un tercer vehículo, el cual venía de Santiago hacia el norte. Lamentablemente en este accidente fallecieron 5 personas. Escuché en el vehículo al frente unas personas gritar, traté de ir a ayudar y todo, pero
vi a las otras personas en el suelo y fue choqueante, así que mucho no pude hacer la verdad. Nos vamos a la comuna de Peñalolén, donde 2 personas perdieron la vida a raíz del incendio, y ustedes están viendo en pantalla cómo quedó esta vivienda de material ligero que está ubicada en la población El Estanque, específicamente en la calle Amanecer. La emergencia comenzó a las 2:30 de la madrugada. Fueron los vecinos del sector los cuales llaman al cuerpo de bomberos de Ñuñoa porque evidenciaron que este incendio ya se estaba propagando. Inmediatamente fueron 11 las personas que estaban tratando de evacuar. De todas maneras, hay gente que quedó atrapada. Cuando los voluntarios llegaron, confirmaron esta emergencia. Más de 120 voluntarios estuvieron realizando diversas labores. El cuerpo de bomberos de Ñuñoa con apoyo de diferentes compañías de La Reina, de Peñalolén, y de todas maneras, luego de 1 hora de trabajos aproximadamente, tuvieron que constatar una tragedia familiar. Una madre junto a su hijo de tan solo 8 años lamentablemente perdieron la vida al interior. Estamos hablando de una vivienda de material ligero donde habría una situación de hacinamiento, pero de manera preliminar, porque no está confirmado esto y lo reiteramos. Es un antecedente que se está manejando y que tiene que seguir siendo investigado de todas maneras. Al parecer habría un tema eléctrico, es parte de los peritajes que tienen que corroborar bomberos, y escuchemos algunas declaraciones. Encontramos con una casa de material ligero de 2 pisos, la cual por relato de vecinos, ¿cierto?, procedimos a hacer búsqueda y rescate en el 2.º piso, encontrando efectivamente a 2 personas en su interior, en una habitación. A raíz de eso también quedan 8 personas que están damnificadas producto del incendio. Aparentemente habrían quedado atrapadas y no pudieron salir producto de la llama del lugar. ¿Son mayores de edad? Tenemos identificado a un menor y una persona adulta. ¿Capitán? Toda una investigación en medio de esta tragedia familiar que termina con la vida de la madre y este hijo de tan solo 8 años, o un accidente eléctrico, que es lo que habría pasado en medio de esta vivienda de material ligero, situación que está siendo investigada por el Ministerio Público y también por bomberos para poder esclarecer este trágico hecho allá en la comuna de Peñalolén. Mauricio Patti. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Internacional. Vamos con las noticias internacionales. Ignacio Martirenella nos acompaña ahí con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Sí, es verdad. Buenas tardes, Pati y Mauricio. Buenas tardes para todos. Sí, multitudinarias marchas ya se realizan en distintas ciudades colombianas. Miles de manifestantes se toman a esta hora las calles de distintos puntos importantes de ese país en el marco de este paro nacional contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque. Una jornada histórica y con movilizaciones que llaman poderosamente la atención porque se realizan en ciudades y en lugares donde habitualmente la gente no se moviliza y se manifiesta en las calles. Decenas de ciudades del país cafetero están participando de estas masivas protestas, las cuales iniciaron desde tempranas horas de la mañana. Recordemos que allí en Colombia son 2 horas más temprano que aquí. Y durante la jornada han sumado a miles de manifestantes, como mencionaba, de distintos puntos del país. Las marchas fueron convocadas por sindicatos, estudiantes, artistas, educadores y jubilados, quienes han salido a las calles a protestar contra medidas económicas del actual gobierno, que tienen que ver principalmente con los salarios y con las pensiones, y por la violación de derechos humanos en operaciones del ejército colombiano recientes. Las concentraciones han transcurrido pacíficamente en su mayoría, con algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Se han producido bloqueos además en diversas calles, barricadas, algunos destrozos en el sistema de transporte en Bogotá y algunos fuegos que se han encendido, pero en la gran mayoría han sido de carácter pacífico en ciudades como Bogotá, Cali, en Tunja, que están ubicadas en el centro y suroccidente del país. Y recién lo hablaba con Andrea Aguilar, nuestra compañera también de Internacionales, que es colombiana, y me decía que lo llamativo de estas protestas es precisamente que ciudades como Medellín, la principal ciudad industrial del país, Cali, Barranquilla, que son históricamente más conservadoras, bueno, se han sumado de manera masiva a estas protestas los ciudadanos de esas zonas del país. Y también, por ejemplo, en Cartagena, una ciudad muy turística, también se están produciendo diversas manifestaciones con una gran concurrencia y ha habido un gran acatamiento de este paro nacional que fue
anunciado a principios de octubre. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Iván Duque sobre estas protestas, sobre los reclamos sociales y además, bueno, apoyando y reivindicando que el ejército se encuentre en las calles para custodiar las manifestaciones. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Por eso, trabajamos de día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. Bueno, Duque está participando hoy además de un foro sobre justicia en Bogotá y ha sido también cuestionado porque en medio de toda esta movilización está participando de... Claro, tratando de mantener una imagen de normalidad. Claro, de un acto que tenía agendado para mostrar esa imagen de que el país sigue funcionando. Recordemos que el gobierno, en la previa de este paro nacional, ordenó el cierre de fronteras y la militarización de varias ciudades. Y la policía además allanó publicaciones culturales y ONGs que promovían esta paralización nacional, lo que desató las críticas de organismos de derechos humanos que piden que se garantice el derecho a protestar pacíficamente. La marcha más numerosa salió temprano desde distintos puntos de la capital, Bogotá, y va a confluir en la emblemática Plaza Simón Bolívar, en el centro histórico de la capital colombiana, muy cerca además del Palacio de Gobierno y del Congreso, por lo cual, bueno, se espera una concentración masiva y también con un amplio despliegue de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía en este día en el que también se levantan los movimientos sociales en Colombia. Vamos a avanzar ahora en otras noticias de la región y en lo que tiene que ver con la situación de Bolivia también, donde la presidenta interina Yanine Áñez presentó un proyecto de ley para convocar a nuevas elecciones que tiene que ser sometido ahora a discusión parlamentaria, mientras que este jueves se realizan nuevas protestas y los funerales, además de las personas fallecidas en enfrentamientos con las autoridades en lo que va de este mes de estallido social en el vecino país. Se esperaba que el gobierno interino anunciara este miércoles una fecha concreta para la convocatoria de las elecciones. Sin embargo, lo que hizo el ejecutivo de Áñez fue presentar un proyecto estableciendo que los plazos se mantienen, o sea, ese plazo máximo de 90 días, por lo que se tiene que convocar a estas elecciones antes del 20 de enero próximo. Y el acuerdo tiene que ser alcanzado a nivel político en el Parlamento, según este proyecto de ley enviado por el gobierno. El anuncio se realizó tras la muerte de 8 personas en enfrentamientos con militares y policías durante el bloqueo de una planta de distribución de combustibles, y las autopsias de estas víctimas fatales confirmaron que murieron por impacto de arma de fuego, según lo confirmó la Defensoría del Pueblo. Recordemos que el gobierno, en particular el ministro de Defensa, había afirmado que ningún militar había efectuado disparos para reprimir esa manifestación. Veremos ahora qué determinan las investigaciones, pero lo cierto es que las autopsias ya confirman muerte por impacto de bala. Y esta mañana comenzó una marcha desde el Alto, gracias, hasta La Paz, precisamente llevando los féretros de 3 de los fallecidos este martes pasado durante estos operativos policiales militares en la zona de Sencata, en el distrito 8 de esa ciudad del departamento de La Paz. Se estima que miles de personas participan de esta movilización pacífica que pretende llegar al Palacio de Gobierno. El estallido social en Bolivia cumplió un mes con estas protestas y choques con las autoridades, los que han dejado 32 personas fallecidas y decenas de heridos. Vamos a repasar lo que decía en su anuncio el gobierno interino sobre el llamado a nuevas elecciones. Dejar sentado una vez más que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales y será la Asamblea Legislativa la que tenga el trabajo de llevar adelante la elección y así poder agendar un calendario electoral. Decirles a todo el país
que este proyecto puede ser perfectible. Quisiéramos, como gobierno, que se lo considere como un documento base para generar un consenso nacional. Día clave hoy también en el marco de la crisis social que atraviesa Bolivia. La marcha que se está realizando a esta hora desde el Alto hasta La Paz pretende finalizar con un nuevo cabildo en el centro de la ciudad para exigir la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez, mientras que el MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, anunció que presentará un nuevo binomio para la elección presidencial y que pretenden ganar nuevamente la elección en Bolivia. Nos quedamos en la región donde los candidatos presidenciales de Uruguay cerraron sus campañas con actos multitudinarios en la noche del miércoles de cara a la segunda vuelta de este próximo domingo. El candidato de la coalición de izquierdas Frente Amplio, Daniel Martínez, encabezó un acto en la ciudad de Florida, en el centro sur del país, mientras que el postulante del derechista Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, favorito en las encuestas, hizo lo propio en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en el sureste uruguayo, muy cerca de Montevideo. Lacalle, que según los últimos sondeos tiene un 51% de intención de voto frente al 43% de Martínez, estuvo acompañado en el cierre de su campaña por los líderes de los otros 4 partidos de centro derecha que lo apoyan en esta segunda vuelta para sacar del gobierno al Frente Amplio en el poder desde el año 2005. El senador nacionalista afirmó que el pueblo no perdió la capacidad de indignarse y rebelarse pacíficamente y acusó a la izquierda de mentir y no reconocer sus errores, principalmente en materia de seguridad y de educación. Por su parte, Daniel Martínez, exministro y exintendente de Montevideo, estuvo acompañado de las principales figuras de la izquierda de Uruguay, entre ellos el expresidente José Mujica. El candidato frente amplista se refirió a la segunda vuelta como una batalla que va a ganar la gente y no los dirigentes políticos. Martínez aseguró que en la elección del próximo 24 de noviembre está en debate el futuro del país y destacó que el Frente Amplio distribuyó la riqueza y no la pobreza con certezas, criticando los históricos gobiernos de derecha en Uruguay. Y se realizó el quinto debate demócrata para las primarias del próximo año en Estados Unidos, que estuvo centrado en las críticas al gobierno de Donald Trump y en las propuestas sobre el sistema de salud. En la instancia quedaron bien marcadas las distancias entre los candidatos más de centro, como el ex vicepresidente Joe Biden y el alcalde Pete Buttigieg, y los que están más hacia la izquierda, como Elizabeth Warren, segunda, favorita según las encuestas, y Bernie Sanders. De todas formas, se mantuvo un frente unido contra el presidente Donald Trump en medio además de las audiencias de este inicio del proceso de juicio político contra el mandatario, que es encabezado por los demócratas en el Congreso y que ha comprometido, de hecho, en las últimas horas con las declaraciones de funcionarios de gobierno a Donald Trump en el marco de la denominada trama ucraniana. Sin embargo, uno de los temas más divisivos volvió a ser la salud en Estados Unidos. Biden mantuvo su postura de expandir el programa creado por el expresidente Barack Obama, el Obamacare, en vez del plan de cobertura universal Medicare para todos que impulsan Sanders y Elizabeth Warren. No hubo un claro ganador de este debate, de los 10 precandidatos, según los analistas, pero quedaron bien marcadas entonces las posturas más moderadas y las radicales en la Lo interesante es lo que va pasando con Elizabeth Warren, que va ha crecido claro, era antes Bernie Sanders, pero ahora es ella la que en el fondo va ahí agarrando más vuelo. Sí, ha adquirido una gran popularidad, sobre todo además porque es una candidata mujer que tiene una postura más hacia la izquierda en el marco de este debate interno que justamente confronta los ideales más de centro, ¿no? Muy bien, pues. Gracias, Ignacio, por acompañarnos. De nada, que pasen. Buenas tardes. Bueno, de regreso al país, tras el acuerdo alcanzado en la Cámara de Diputados, el director de la Central Nacional de Abastecimiento, Senabast, junto al ministro de Salud, anunciaron la ampliación de facultades para la intermediación de esta entidad en la obtención de medicamentos para farmacias comunales. Sí, es una medida que va a facilitar el acceso a remedios a precios más baratos para la población. Eso es lo que se busca. Vamos a tomar contacto con Dani Linares, que nos cuenta más sobre esto. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, una jornada intensa en el Parlamento que le da nuevas atribuciones y obligaciones a la Senabast para poder atender este caso a usuarios directos. En primera instancia, lo aprobado por la Cámara de Diputados que le da la posibilidad de incorporar más farmacias comunales dentro de las que ya tienen convenio y así acceder a estas farmacias, a estas corporaciones, a medicamentos a un menor valor. Se estima incluso en 1/10 del precio que se podría haber reducido para los usuarios si lo
hacen a través de la intermediación de Senabast. Hoy hay 145 farmacias comunales, farmacias, boticas administradas por las corporaciones municipales, y de ellas 109 ya tienen este convenio con la Senabast. Se han sumado a partir de esta jornada San Miguel, también Peumo, como algunas de las que ya cuentan con este beneficio. Eso por una parte, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados, que además le da la posibilidad a Senabast de avanzar con la venta de medicamentos hacia farmacias independientes, incluso a farmacias de cadena. Eso sí, con la salvedad de poder fijar el precio del medicamento para evitar que estas farmacias no traspasen el beneficio a los usuarios, y así finalmente el descuento, el gasto de bolsillo de los medicamentos se vea reducido para todos los usuarios que hoy día gastan gran parte de su presupuesto en aquello. Eso por un lado, pero también el acuerdo de entendimiento de los senadores con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo le da también una nueva tarea a la Senabast: poder idear un mecanismo de venta directa hacia los usuarios a través de la televenta, a través del delivery en plataformas digitales, donde finalmente la Senabast podrá distribuir sus medicamentos sin intermediarios, también con un menor valor para los usuarios. Una de las demandas que ha estado sobre la mesa en el marco de todas las situaciones que se han generado en el país y que finalmente se dan respuesta a través de este marco de entendimiento dentro de la agenda social presentada por el Ejecutivo. ¿Cómo va a ocurrir aquello? ¿Cuáles son los medicamentos que se van a distribuir? Lo responde el director de la Senabast en las siguientes declaraciones. Hay una familia de fármacos que algunas cadenas los tienen, pero a precios extremadamente caros, 60, 70, 150 mil pesos, y que Senabast los compra a un décimo, 10 mil, 15 mil pesos. Hay que ver la forma de hacerlo esto rápido, en forma eficiente, ya sea online o una venta telefónica, coordinando con los laboratorios para que la entrega sea por el mecanismo más rápido y eficiente. Actividad en la que estuvo presente también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que se refirió a este informe de la Fiscalía Nacional Económica que realiza una serie de recomendaciones para modificar el mercado farmacéutico. Dice el ministro, algunas de ellas ya están presentes en el proyecto de ley Fármacos 2, que se va a tramitar el próximo lunes en el Parlamento. Pero hay un punto que no ha sido considerado y, señala el ministro, se va a analizar con celeridad, pensando en la tramitación del día lunes, que es poder fijar un margen de venta de medicamentos en las cadenas farmacéuticas para que así a las farmacias les dé lo mismo qué medicamento vender, ya que van a marginar lo mismo por cada uno de ellos, y quitar quizás los incentivos que existen hoy a través de los laboratorios para vender un medicamento por sobre otro y que finalmente le traspasan un valor altísimo a los usuarios, ya que se vende generalmente el de mayor valor por sobre uno más económico en el caso de los bioequivalentes. Sobre eso se refirió el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dando la posibilidad de que se pueda analizar esto, pero también considerando los efectos que pueda producir esta medida en el mercado. Yo creo que el lobby farmacéutico no va a ser capaz de vencer la voluntad que hay de que la ley salga de esta manera y que tengamos una ley de fármacos 2 que toma en cuenta todos estos elementos que han sido destacados ayer por el señor fiscal en su informe. Y bueno, conversaremos el lunes en la tarde a ver si sí ocurrió o no. El señor fiscal propone un mecanismo concreto y nuevo que no está presente como indicación a la ley. Tenemos que vislumbrar bien si efectivamente podemos incorporarlo. ¿Por qué? Porque ese mecanismo necesita un término de la barrera para la importación directa. Puede ocurrir perfectamente, como nos ocurre ya para 50 medicamentos, que un laboratorio que tiene un medicamento registrado en Chile y por lo tanto hasta hoy, sin cambio legal, tiene la potestad exclusiva para comercializar ese medicamento en Chile, prive al mercado chileno, como ha ocurrido en 50 casos, de la provisión de ese medicamento. Bien, quedamos pendientes entonces a la tramitación de la ley de fármacos 2 el próximo día lunes, a ver si se incluye o no por parte del Ejecutivo alguna indicación en esa línea, ¿no? Que busque manejar los márgenes, fijarlos, establecerlos en la venta de los medicamentos, que dé igual qué medicamento se está vendiendo, sino que sea por unidad este margen establecido en las cadenas, y así fomentar también la baja de precios, que con otras medidas que se están llevando adelante, como este convenio de Senabast, que ya le quita las limitaciones de poder establecer vínculos con farmacias comunales, también los vínculos con farmacias independientes buscan reducir el gasto de bolsillo de los medicamentos, que es de los más altos dentro de la región en nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Economía. Vamos
con informaciones económicas con Andrés Vial. Patricia Venegas. De las pensiones, vamos a hablar de pymes, vamos a hablar también de medicamentos. Tenemos harto tema en economía. Don Mauricio Bustamante, ¿cómo le va? Buenas tardes. Es parte un poco lo que también comentaba recién Dani Linares, parte de las medidas de esta agenda social que ha anunciado el gobierno. Vamos a partir por este acuerdo marco que se llegó ayer en el Congreso, un nuevo acuerdo entre el ministro de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, con parlamentarios sobre todo de la Cámara Alta, del Senado, para el tema de pensiones, para también el tema de la tarifa en el transporte público. Vamos con la primera gráfica, el tema de pensiones. La pensión básica solidaria, ya salió humo blanco. Ayer, hoy día, podríamos decir la madrugada, a la 1 de la mañana, a ver, se reajusta la pensión básica solidaria, que hoy día es de 110.000 pesos a partir del 1 de enero del 2020, para que tome atención, anote. Los mayores de 80 años son un grupo, Mauricio, de 100.000 beneficiados más o menos. Van a recibir a partir del 1 de enero, ahora en 45 días más, 165.000 pesos. Se reajusta 50% automáticamente. No hay detalle todavía de cuántos son, ¿no? Son 100.000. 100.000 beneficiarios mayores de 80 años. Sí, son 100.000. Ese dato nos lo acaba de entregar la Subsecretaría de Previsión Social. A ver, de 75 a 79 años, 143.000 pesos. Un reajuste en torno al 35% para este grupo, que es un poco menor al de los mayores de 80 años. Van a recibir el 1 de enero 143.000 pesos. Y quienes tienen entre 65 y 75 años, el 1 de enero del 2020 van a recibir 137.000 pesos, un reajuste del 25%. Esto es en un mes y medio más. ¿Qué pasa el 1 de enero del 2021? Lo vemos en la siguiente gráfica, señor director, porque ahí van cambiando los números. Obviamente los mayores de 80 años siguen recibiendo los 165.000 pesos. Se suman los entre 75 y 79, que también reciben la misma suma, es decir, 75 años para arriba. El 1 de enero del 2021 reciben 165.000, el reajuste del 50% de la pensión básica solidaria. Quienes tienen entre 65 y 75 son hartos números, por eso hay que tomar atención. No es fácil. 154.000 pesos el 1 de enero del año subsiguiente. Perdón, ¿esto se va reajustando por IPC? Por IPC, se va reajustando por IPC. Probablemente de aquí al 2021 va a ser un poco más. Sí, esto lo estamos llevando un poco a la plata hoy día, para hacer el ejercicio un poquito más sencillo. Quienes tienen entre 65 y 75 años, el 1 de enero del 2021 van a recibir 154.000 pesos, un reajuste del 40%. Y vamos con la última gráfica, de acuerdo a este acuerdo que se firmó ayer en el Congreso entre el gobierno y el legislativo. El 1 de enero, pero el 2022, todos quienes reciben la pensión básica solidaria hoy día, que son exactamente 590.000 personas, van a recibir 165.000 pesos, un reajuste del 50%. Ese reajuste también va a correr para quienes reciben el aporte previsional solidario. También va a ser de un 50%, y los porcentajes y edades es exactamente lo mismo. De acuerdo a las personas de mayor edad, el beneficio o el reajuste del 50% les va a llegar primero. Le preguntamos a expertos qué les parece esta iniciativa, este acuerdo. Algunos dicen, los más proclives o que este sistema no les gusta mucho, dicen ojalá, o les gusta la idea, pero que no sea por tramos, que sea para todos inmediatamente. Quienes son más, entre comillas, pro AFP, dicen que, ojo con el dinero que aquí se está involucrando, porque quizás hay un asunto de responsabilidad fiscal. Escuchemos declaraciones. Se estarían pagando pensiones que al menos permitirían estar muy cerca de alcanzar esta línea de pobreza, en comparación al monto de 110 que está más apegado a la línea de pobreza más extrema. El tema que sí puede preocupar es cómo financiar este gasto que es permanente, con ingresos que todavía no se ven que vayan a generarse adicionales de manera permanente. Entonces esa complejidad presupuestaria es la compleja. Yo creo que eso no es una buena medida, porque mucha gente va a morir en el intento. Una medida de gradualismo que le conviene al Ministerio de Hacienda, pero no a la gente. Y además las necesidades de vulnerabilidad son las mismas a los 65, 60 o a los 80 años. Hay otras cosas que tienen que ver con la dependencia, que deben abordarse de otra forma. Otro tema importante es que se está dejando a los pensionados inválidos sin ningún aumento, porque hablan de 65 para arriba o 60 para arriba. Entonces, ¿qué pasa con los inválidos que tienen menos edad? No se sabe. Este acuerdo involucró no solamente el tema de pensiones, sino que también transporte público. Lo vemos en la siguiente gráfica, señor director. Este sí que es un petitorio, pero crónico prácticamente, los adultos mayores en nuestro país. Y de acuerdo a este acuerdo que se firmó ayer en el Congreso, el pasaje del transporte público para adultos mayores en todo el país va a caer un 50%.
2%, transporte público, terrestre, no el metro, que el metro, recordemos, el metro de Santiago, ya los adultos mayores pagan la tarifa similar a los escolares, que es, creo, 230 pesos. Esto es la micro. Sí, esto es la micro, derechamente el transporte terrestre. El Transantiago, por ejemplo, que hoy día cuesta 700, va a bajar a 350 pesos. El compromiso de Hacienda es que de aquí al 30 de junio del 2020, en todas las ciudades del país, el transporte público baje un 50%. Y también la última medida que se involucró ayer en este acuerdo al que se llegó en el Congreso, lo vemos, el tema de medicamentos, que también lo mencionaba a la pasada Dani Linares en el despacho inmediatamente anterior a este comentario de economía. Lo que se busca es que la Central Nacional de Abastecimiento, la famosa Cenabás, que compra los medicamentos para el sector público de nuestro país, se transforme o tenga una plataforma digital para que las personas, cualquier chileno común y corriente, pueda comprar medicamentos a menor precio con despacho a domicilio. Recordemos que de acuerdo al estudio publicado ayer por la Fiscalía Nacional Económica, las farmacias compran un 70% más caro que el sector público los medicamentos. O sea, se podría acceder a mejores precios en algunos medicamentos y también con despacho a domicilio. Ojalá que la Cenabás se le pueda robustecer para tener este tipo de servicio, porque hemos visto durante los últimos años que ha tenido bastantes problemas de funcionamiento de todo tipo. Y agregarle esto requiere de una profesionalización bastante acorde para las exigencias hoy día del minuto. Vamos a cambiar de tema, siempre con las necesidades económicas, sobre todo de las pymes, porque hemos visto en las últimas semanas que se han anunciado una serie de ayudas, subsidios para la pequeña y mediana empresa. Miles de pequeñas y medianas empresas que han resultado afectadas por los daños, por la violencia y también por las bajas ventas. Bueno, hoy día se comenzaron a entregar buena parte de estas ayudas a muchas pequeñas y medianas empresas. José Ignacio Tenias tiene más detalles. Nacho, vamos contigo. Así es como están, muy buenas tardes. Un difícil presente están viviendo las pymes en nuestro país, ya sea por los saqueos o por las bajas ventas. Es por eso que una de las medidas que están en el paquete de la agenda social es la entrega de subsidios. Son alrededor de 13.000 millones de pesos lo que esperan entregar las autoridades a los distintos emprendedores afectados. Y hoy justamente se comenzó con esta primera etapa, con el primer catastro que se hizo. Se beneficia alrededor de 2.541 pymes que recibirán un total de 5.000, un costo total de 5.000 millones de pesos. Con esto se espera que puedan financiar infraestructura, activos fijos y capital de trabajo. Conversamos con algunos emprendedores y pymes afectadas justamente por los saqueos o por las bajas ventas y esto fue lo que nos dijeron. Insumos, maquinaria, instrumental, alimentos y medicamentos. ¿Hicieron tirar, me imagino, Sí, hicieron tirar la fachada, la reja, los vidrios y las puertas. Al principio me dio mucha rabia y mucha pena y luego ya lo asumí como parte del despertar de Chile. De a poquito estamos postulando a los fondos que han salido. Tengo clientes fieles que también con ellos también he podido seguir. Fueron como 4 días de saqueo sin parar porque no había policía. Fue en la temporada del toque queda. Me robaron toda la mercadería. Me rompieron el local, computadores, una serie de cosas. Y desde ahí que no hemos podido abrir, ya llevamos un mes sin poder vender nada. Cualquier ayuda es buena, ya porque nosotros estamos en el suelo. Así que Cercotec y Corfo se han puesto en contacto conmigo desde los primeros minutos. Y ahora están dando esta ayuda que es un paso para poder empezar a abrir nuevamente. Una ayuda que les da un impulso entonces a los emprendedores a volver a ponerse de pie y que continúa con un segundo catastro que están realizando justamente las autoridades, que durará del 18 de noviembre al 25 de noviembre. Aquí los emprendedores deben acceder a la página elijopyme.cl y llenar una serie de requisitos. Se les solicitará llenar el catastro, contar con iniciación de actividades en el servicio de impuestos internos en primera categoría, ventas netas superiores a 0 e inferiores a 25.000 UFs, no tener deudas laborales o previsionales y no tener multas impagas. Cumpliendo todos estos requisitos ya podrían acceder a lo que son estos subsidios que están entregando las autoridades. Conversamos justamente con el director de Cercotec, una de las entidades que está financiando y entregando estos subsidios, y esto fue lo que nos dijo. Elaboramos un plan de emergencia pensado específicamente para que ellos puedan seguir trabajando. Son subsidios directos, lo que busca es rescatar parte de lo que ellos perdieron en estos saqueos
Nunca va a ser todo, nunca se puede todo, pero sí lo suficiente para que ellos puedan volver a ponerse en marcha. El monto que se le va a entregar a cada uno va a depender del saqueo del cual fueron objeto y de lo que ellos necesiten para empezar a funcionar con normalidad. Hasta el 25 de noviembre entonces, para que los emprendedores puedan acceder a este segundo catastro y tener también beneficios con estos subsidios. Además, otra de las medidas que se están tomando es motivar y potenciar aún más a las pymes para que la gente también las elijan para comprar y que ellos también se puedan poner de pie. Una mano entonces para las pymes que buscan salir adelante y que también necesitan mucho de la ayuda de los chilenos. José Ignacio Tena, muchas gracias por toda la información, esta ayuda ya que está llegando a la pequeña y mediana empresa tan importante, no solamente en la generación de empleo, como motor para nuestra economía. Mauricio, Patricia. Muy bien. Gracias, Andrés, por todas esas informaciones. Nosotros vamos a una breve pausa, ya regresamos con más aquí en 24 tarde. Con más informaciones, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, llegó hasta el juzgado de Pucón para declarar en la denuncia por la compra irregular de tierras indígenas. Vamos con Fernando Reyes, que nos cuenta más. Fernando. Sí, claro, efectivamente, porque durante toda esta jornada hubo alta expectación en torno al Tribunal de Garantía de Pucón, donde se desarrolló esta audiencia en donde efectivamente asistió el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien llegó precisamente para responder un pliego de preguntas que se habían formulado previamente y en virtud de este proceso que busca efectivamente dar legitimidad a la compra de esta tierra, o más bien dar respuesta a las reclamaciones que ha presentado la comunidad Mariano Miyagual, que es precisamente en donde se encuentran emplazadas estas dos parcelas que posee el subsecretario Rodrigo Ubilla. En torno al Tribunal de Garantía de Pucón hubo manifestantes que esperaron expectantes, evidentemente, el resultado de esta audiencia, tras lo cual el subsecretario no se refirió, salió rápidamente del tribunal, donde se produjeron algunos altercados, algunos incidentes. Manifestantes golpearon el vehículo en donde se transportaba precisamente el subsecretario del Interior, tras lo cual no pasó a mayores, afortunadamente, esta situación. Sí logramos conversar con los abogados de ambas partes, tanto de los reclamantes, que son los miembros de la comunidad Mariano Miyagual, así como también del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Vamos a escuchar las declaraciones que entregaron tras esta audiencia desarrollada tan solo esta mañana aquí en la región de la Araucanía, específicamente en el Tribunal de Garantía de Pucón. Bueno, ahora terminó la etapa de discusión y hoy día lo que corresponde, de acuerdo al procedimiento especial indígena al que estamos sometidos, es que se solicite un informe a la CONADI que tiene que pronunciarse sobre el mérito de las alegaciones tanto del actor como del demandado. Bueno, hoy día simplemente el subsecretario del Interior vino al tribunal a responder las preguntas referentes al caso, que se llama absolución de posiciones. Con esto se terminaría la etapa testimonial y de absolución de posiciones en el presente proceso, y falta ahora que se oficie la CONADI a fin de que informe en derecho sobre su opinión respecto a los contratos y la liquidación de sociedad conyugal de este caso. Bueno, aquí estamos esperando que todo salga bien y con la confianza que se va a hacer justicia y que el hombre tiene que devolver las tierras porque las tierras son mapuche. Eso en la primera instancia. Bueno, según los abogados de la parte que está demandando la recuperación de esta tierra por parte de la comunidad Mariano Miyagual, ha señalado que ahora es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la encargada de emitir un informe respecto de la legalidad del proceso de compra que realizó el subsecretario del Interior a precisamente miembros de la comunidad que está exigiendo la devolución de esta parte de la comunidad ahí en el sector Quetruleufu, en la comuna de Pucón, en la localidad de Caburga. Estaremos obviamente dando cuenta de todos los avances en esta investigación en nuestras próximas ediciones y en las distintas plataformas. Adelante ustedes allá en Santiago. Gracias, Fernando, por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de la Araucanía nos vamos al Maule con el incendio de un camión en plena Ruta 5 a la altura de Talca, lo que obligó a la presencia de bomberos. Sí, lo que ocurrió ahí desató la molestia de los automovilistas. Esto porque generó un taco de una extensión de 10 kilómetros. Fidel Soto tiene más detalles. Fidel.
Hola, buenas tardes. Así es, en el kilómetro 254 anoche, a eso de las 11 de la noche aproximadamente, un grupo de individuos cortaron la ruta 5 Sur en dirección hacia el norte y también hacia el sur. Puntualmente, manifestaciones, habían barricadas en el sector, una noche que tuvo esa réplica en ese punto, pero también en otros de la región del Maule, particularmente acá en Talca. Justamente allí, en uno de los pasos superiores que tiene el atravieso de la Ruta 5 Sur por la zona de Talca, un grupo de personas se juntó y al menos, según lo que da cuenta la gobernación, aparentemente se habría lanzado una bomba molotov en contra de este camión que, vale decir, camión y carro, ambos cargaban alimento para el ganado. Hablamos puntualmente de este viaje que estaba desarrollando el propietario de este vehículo incinerado, que estaba desarrollando hasta los Andes. De hecho, nos comentaba, iba viajando con todos estos fardos desde la comuna de Chillán para poder abastecer precisamente a animales que están siendo afectados por estos días a raíz de la sequía en la zona centro-norte de nuestro país. Todo ese viaje quedó hasta allí nada más. Incluso su camión, que nos contaba, lo había comprado con mucho esfuerzo, cerca de 15 millones que había tenido que invertir para poder tener su sueño convertido en una realidad, y también la carga, lo perdió prácticamente todo. Nada más pudo salvar el carro, el acoplado de este camión, el cual junto a otro camionero que se detuvo a ayudarlo lo lograron liberar y posteriormente empujaron el camión, y es por eso que se ve allí en la imagen justamente este camión que va envuelto en llamas literalmente y se va desplazando. Conversamos con él durante esta jornada, estaba bastante afectado, nos decía que cuando él bajó, los manifestantes que estaban allí, algunos de ellos también encapuchados, le señalaron que algo había caído y que aparentemente lo había lanzado Carabineros. Él no sabe realmente qué creer porque nos decía no vio absolutamente nada. Claro está, la gobernación ya está estudiando la presentación de una querella en contra de quien resulte responsable, y según al menos los antecedentes aportados por Felipe Donoso, gobernador de Talca, este sería un acto intencional en el cual aparentemente se habría lanzado una bomba molotov. Vamos a escuchar declaraciones. Fue todo raro, ¿no? Y después tratamos de apagarlo y no lo pudimos controlar. Y yo a otro amigo mío le dije avanza y cortamos las lingas para tratar de que se cayeran. Por eso el camión se ve en las imágenes que iba avanzando, era para tratar de botar la carga para que no se prendiera. No sé qué apelativo ponerle. Quemaron ese camión que venía transportando fardos de pasto. Es un humilde transportista. Le quemaron su única herramienta de trabajo. No puede ser lo que sucedió en la carretera con un camión que transportaba fardos para animales, de gente seguramente humilde, que aparentemente recibió una bomba molotov. El camión lo perdió prácticamente por completo, el motor para nada quedaría bueno según los primeros análisis que este mismo dueño de esta máquina estaba realizando, y también parte de la carga, más de $1 millón de pesos que ahora él va a tener que responder de alguna forma a la persona que lo había contratado para trasladar estas toneladas de fardos desde Chillán hasta los Andes, que como les decía al principio de este despacho, eran fardos que se traducen nada más que en comida para animales que están también sufriendo por la sequía en la zona centro-norte de nuestro país. Un daño colateral, ¿no?, que termina con este empresario del rubro de los camiones con su vehículo completamente dañado y con un llamado de advertencia por parte del gremio de los camioneros acá en Talca, los cuales anunciaron que van a tener reuniones dentro de las próximas horas para poder establecer su postura frente a este tipo de actos que son violentos y que evidentemente perjudican su rubro. Buenas tardes. Muy bien, gracias, Fidel. Buenas tardes. 3 de la tarde ya con 32 minutos. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato con más informaciones. Deportes. Bueno, vamos a la actualidad deportiva. Don Sergio Pinto. ¿Cómo tenis, estás, Sergio? Copa Davis, Chile eliminado. Sí, triste presentación del equipo chileno en esta Copa Davis. La verdad que uno esperaba un poquito más. Con Argentina era complicado porque sabemos que tienen mejor ranking que el equipo chileno, pero tal vez esperaba más de Nicolás Jarry, que no le está saliendo absolutamente nada, perdiendo los 2 partidos. Hablamos del de Argentina y hoy con Alemania. Fue a primera hora contra Felix Kohlschreiber. Luego ganó Garín, que tal vez fue la cuota esperanzadora del equipo chileno en esta jornada, y luego los dobles, una pareja muy joven de Tomás Barrio y Alejandro Tavilo, que sorprendieron jugando un muy buen partido. En el primer set, sobre todo, dieron la pelea. Sí, fue felicitado por Boris Becker, luego del partido, en un ambiente que vamos a pasar a ver y que nos va a contar en más detalles Sainken, que está ya
La caja mágica. El que estuvo al lado de Boris Becker. Exactamente, yo ya no le digo más mágico porque me encaró de manera interna. Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? No, mentira eso. No hay problema. El que hacía magia en la cancha era Boris Becker, yo ni cerca, la verdad. Ya les vamos a mostrar ese instante, pero tú hacías un buen resumen, Sergio, respecto a lo que fue la jornada del día de hoy acá en la caja mágica. Y en el sentir del equipo chileno, esta autocrítica también apunta justamente y de forma principal a lo que se hizo frente a Argentina el día martes en la cancha principal de la caja mágica, donde se cayó inapelablemente por 3-0 sin poder ganar un solo set. Acá en esta cancha, el Nico Yarri, el Kurt 2, Arantxa Sánchez Vicario, dio más pelea, subió su nivel respecto a la derrota frente a Guido Pella, pero no fue suficiente y cayó en 2 parciales frente a Philip Kohlschreiber, un jugador de 36 años, bastante experimentado, y demostró todo eso justamente en la pista. Mientras que Cristian Garín le brindó el único punto a Chile en estas finales de la Copa Davis en la capital española, al poder vencer al número 1 de Alemania, Jan-Lennard Struff, en un partido que se definió en 3 tiebreaks y fue bastante sólido por el lado del tenista número 1 de nuestro país, un triunfo que ratifica lo que venía haciendo últimamente en pista dura y en esta parte del año, en el segundo semestre, a pesar de la derrota frente a Diego Schwartzman, que él mismo dice podría haber dado mucho más. Y la sorpresa vino con el gran nivel exhibido por Tomás Barrios y por Alejandro Tavilo, que estaba debutando en una Copa Davis, lo hace en el grupo mundial con un muy buen nivel, pero no fue suficiente para derrotar a los alemanes Kravitz y Mies, que son top 10 en el ranking mundial de duplas. De esta forma, Chile se despide con un 5-1 en contra en estas finales de la Copa Davis y ahora deberá pelear en el repechaje por regresar justamente a esta zona. El repechaje será en marzo. Escuchemos declaraciones de los tenistas nacionales. La verdad que es una sensación rara porque en este formato no se te permite jugar mal un día. La verdad que no jugué nada bien. La verdad que me costó asumir, pero ayer Nicolás y Marcelo me ayudaron a dar vuelta a la página, a mejorar. Ayer entrenamos 2 horas, siendo que hoy teníamos partido, pero la idea era quedar con una buena sensación. Veníamos preparando toda esta serie, este partido también en específico, lo preparé ayer muy bien, sabía exactamente lo que iba a pasar, estaba jugando muy bien y la verdad que no resultó nada dentro de la cancha. Duele mucho porque uno viene acá después de mucho tiempo trabajando, para tratar de hacer un buen papel. Bueno, y cuando estábamos en la zona mixta, ya habíamos iniciado la entrevista con Alejandro Tavilo y Tomás Barrios. Apareció Boris Becker, una leyenda del tenis mundial, ganador de 6 Grand Slam, ex número 1 del mundo, el jugador más joven en ganar Wimbledon. Y esta es la escena donde justamente aparece en medio de la entrevista. Veamos si podemos también escuchar el ambiente de lo que pasa en ese minuto. Bueno, básicamente lo que le dice Boris Becker a Alejandro Tavilo y Tomás Barrios es que lo habían hecho fantástico en la cancha frente a los alemanes. Le pregunta a Tavilo si era su primer partido de Copa Davis y él se asombra al darse cuenta que sí, efectivamente era su debut en esta competición. Una escena que se dio de forma espontánea en ese minuto. Boris Becker iba con sus muletas caminando hacia el ascensor y decidió desviar su camino para acercarse a los jóvenes tenistas chilenos de 21 y 22 años. Becker, que es toda una figura mundial en este deporte y que se dio el tiempo para poder acercarse, Sergio, y felicitar a esta dupla nacional que jugó hoy aquí en la Caja Mágica de Madrid. Sí, ahí estamos viendo justamente el momento donde aparece Boris Becker, esa leyenda del tenis mundial. Yo te quería hacer una pregunta, Pablo. Se hablaba en los días previos que los 2 peores equipos de este mundial de Copa Davis descendían de categoría. Eso me parece que fue descartado. Chile va a jugar repechaje el próximo año, ¿cierto? El reglamento se cambió hace un mes y señala que del número 5 al 18 en este grupo mundial, ya una vez que finalice el torneo, van a ir al repechaje,
que se va a realizar en marzo. Y en ese repechaje incluso van a haber 2 equipos que van a recibir wildcard, invitación para participar del Grupo Mundial sin necesidad de estar en el repechaje. Es decir, Chile no desciende a la zona 1 americana independientemente de lo que haya sucedido el día de hoy. De igual forma, fue una gran actuación de estos jóvenes doblistas que ilusionan, Sergio, pensando a largo plazo en el equipo nacional. Sí, respecto de ese rival, Pablo, entiendo que se define para todos, digamos, el próximo domingo, ¿no? Ahí se conocerían los nombres el mismo día en que se juega la final de Copa Davis, que también va a transmitir el TVN. El próximo domingo, 8 de la mañana, hora chilena, será el sorteo justamente aquí en la Caja Mágica, y al mediodía se disputará la final, transmisión de Televisión Nacional de Chile. Así que este día domingo ya vamos a saber cuál será el próximo rival de Chile para el mes de marzo, para la opción de poder regresar al Grupo Mundial, si es que va a jugar de local o va a ser de visita, y contra qué selección será esta confrontación, esperando que también puedan seguir progresando los tenistas nacionales, que antes tienen otro desafío. En enero se juega la ATP Cup en enero, donde el capitán de Chile será Marcelo Ríos. Bueno, Pablo, vamos a estar atentos a lo que pase con nuestros tenistas. Seguramente ya van a descansar un par de días para comenzar la pretemporada y la próxima temporada, que ojalá sea mejor que esta, que también fue muy buena para ambos tenistas en el ranking, digamos, más para Green que para Jarry. Así que despedimos a Pablo, muy buen trabajo ahí desde la Caja Mágica. Vamos a estar atentos a tu despacho ahí en el Noticiero Central. Te mandamos un abrazo. Saludos a Boris. Vale, un abrazo a todos. Chao, que estén Pablo. bien. Eso, saludos. Lo voy a decir. Ahí estaba Pablo Ramos con la completa información de lo que fue la participación chilena de Copa Davis. Avanzamos con más temas porque hablamos del fútbol chileno, fútbol nacional, que ahí lo tenemos entre signo de interrogación. ¿Se reanuda el fútbol chileno para este fin de semana? Bueno, el viernes hay 2 partidos. Durante la semana se han ido cambiando horarios, incluso de recintos. La Calera jugaba de local, por ejemplo, y ayer en un comunicado la alcaldía de La Calera dijo que no prestaba el Nicolás Chaguán. Previo a una, o sea, eso fue posterior a una presión de la barra, digamos, que fue minutos antes, ¿no? Que también mediante un comunicado vía redes sociales decía que ellos que no iba a permitir contemplaban jugar. El reinicio del fútbol chileno, que creían que no era el momento. Es una situación bastante complicada porque acá hay varios bandos o varias posturas, por decirlo de alguna manera. Hay muchos que quieren jugar, volver a la actividad, incluidos dirigentes, futbolistas, también entrenadores, pero hay otros que no quieren, que dicen que su postura es que su cabeza está en otro lado. Vamos a escuchar un rato más a Mario Salas, que dice eso. Él no quiere no cree que estén dadas las condiciones todavía para el retorno del fútbol chileno. Por el momento no hay cancelación, sigue todo igual. También en el tema de la Católica, ellos juegan en Las Condes, hoy hay consejo municipal, también iban a tratar este tema porque Católica hace local en San Carlos de Apoquindo. Y lo más probable es que no se ha hablado mucho respecto de la autorización de público, digamos, que hay para todos estos partidos, sobre todo los partidos iniciales, ¿no? Sí, y muchos fueron bajando su aforo. Muchos partidos seguramente se va a jugar con un aforo mucho menor del que puede contemplar cualquier tipo de estadio. De lo que se ha hablado poco es de que hay un contrato, entiendo, millonario en juego, que es el contrato que tiene el fútbol chileno con Turner, con quienes transmiten a través del canal del fútbol, porque ese contrato contempla 30 fechas y hasta el momento se han jugado 25. Y si no se cumplen las 30 fechas, ese contrato podría correr peligro, ¿no? Por eso ahora en las reuniones se sumó al canal del fútbol a la NFP. De hecho, ayer se reunió la NFP, los dirigentes, algunos presidentes de clubes, el CIFUB, y ahora se suma al canal del fútbol, que quiere terminar con todas las fechas por este tema del contrato que tú decías, Mauricio. Vamos a escuchar a gente del CIFUB analizando la situación. A ver, la fecha va sí o sí, no a toda costa. Hay que recordar que, así como este partido se podría haber suspendido si no teníamos otro escenario, no teníamos horario, no teníamos estadio para jugarlo, lamentablemente se tenía que haber suspendido. Eso es lo que corresponde. Pero hoy tenemos vuelvo a insistir, tenemos estadios que están disponibles, tenemos San Carlos de Apoquindo, tenemos Santa Laura, tenemos La Florida, en algún momento también podría estar el Monumental, si es que se siguen suspendiendo partidos en estadios municipales. Por lo tanto, vuelvo a insistir, se puede jugar, se puede reprogramar, pero lógicamente también necesitamos que los equipos no se sientan perjudicados. Ahora se refería al partido de La Calera, que lo trajeron acá a Santiago, el estadio de La Florida. Esto sucedió hoy en Colo-Colo,
presentando una nueva indumentaria de color rojo. Lo bueno, fútbol masculino y fútbol femenino, es una cosa que Colo-Colo ya ha ido uniendo y cada vez que presentan accesorios, en este caso una camiseta, ahí están ambas ramas. Vemos a Mario Salas y Colo-Colo juega este fin de semana, si es que ya se llega a jugar, a las 11:30 de la mañana. Horario inédito en el Estadio Monumental. Eso frente significa, a Coquimbo. por ejemplo, que las puertas abren 2 horas antes, a las 9:30. Todo muy temprano y la gente que llega a trabajar va a llegar a las 8, 7:30 de la mañana, así que son horarios extraños para el fútbol. Mario Salas dice que él no cree que estén las condiciones para el regreso del fútbol. Así que fue enfático en conferencia de prensa. Mire, escuchemos al técnico de Colo-Colo. Hay señales que nos muestran que no están las condiciones dadas como para jugar. Tú acabas de decir los cambios de programación, lo que pasa con Iquique y Calera, y a mí me parece viéndolo incluso hasta desde un punto de vista técnico, ¿no? ¿Verdad? De profesional. Me parece que cambiar un partido de ciudad primero y ponerlo a las 11 de la mañana un día viernes, o sea, sin duda que da una señal y un mensaje de que no es normal esto, no es normal. Si le suman, no es verdad que muchos equipos han tenido amenazas a los jugadores, lo que sin duda repercute en una inseguridad personal tremenda. Ahí estaba la postura de Mario Salas. Y la polémica de la jornada en el ámbito deportivo, estas son imágenes de la previa de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate. Ayer llegó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y dijo algo bastante potente en contra de Chile. Mira, escuchemos. La verdad que hay que agradecer a Perú que haya abierto las puertas, a Lima que nos haya dado la hospitalidad de poder venir aquí a traer esta primera final única de la Copa Conmebol Libertadores, que va a ser histórica porque es la primera que se define a un solo partido. Entonces, contentos de estar aquí y poder disfrutar del fútbol. La verdad debería definir de que creo que todo está dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio. Todo ha salido tan bien, agradecerle al gobierno, especialmente al presidente Vizcarra, que ha hecho que todo esto sea posible, a toda la Federación Peruana de Fútbol, que ha hecho un gran esfuerzo y creo que avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses. Esas últimas palabras fueron las que llegaron acá a Chile y fueron tomadas por el Ministerio del Deporte, por la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien le respondió de manera muy dura al presidente de la Conmebol. Escuchemos. Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo que hizo en 11 días Perú, ¿a qué se refería? ¿Se refería a que nosotros como gobierno no les aceptamos tramitar una ley corta que los eximiera de impuestos a la Conmebol y a sus patrocinadores? ¿Se refería a que en esos 11 meses nosotros como gobierno no les aceptamos que 2 meses antes que se desarrollara la final de la Copa Libertadores, el Estadio Nacional se cerrara y no pudieran nuestros deportistas entrenar? ¿O se referían a que en esos 11 meses nosotros como gobierno no les aceptamos financiarles una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones de pesos a los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores? Bueno, durísima ahí la ministra del Deporte. Vamos a ver si tiene respuesta nuevamente de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Nosotros vamos a estar en la tarde atentos si es que hay alguna información nueva sobre la reanudación del fútbol chileno, Pati. Muy bien, pues muchas gracias Sergio. Que estén bien. Bueno, de esta manera ya estamos llegando al final de esta revisión de noticias, horario un poco más tarde a raíz del tenis, pero ya terminando y por supuesto invitándolos a seguir con las informaciones en Canal 24 Horas. Gracias por acompañarnos, buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.